Esta historia inicia viendo a este pequeñín, quien apenas abrir los ojos, se pregunta por qué tiene las manos tan pequeñas. Y no solo eso, sino que hasta sus pies los tiene muy chiquitos. Se dirige a la ventana donde a través de ella se observa una gran ciudad amurallada. En ese momento una sirvienta, desesperada, interviene para evitar que salga volando por la ventana. El pequeñín se disculpa con su sirvienta personal llamada Til, pues la vista de la ciudad es tan sobreacogedora que lo deja sin aliento. No obstante, esto sorprende a la sirvienta, pues el muchacho es tan pequeño como para que ya conozca una palabra tan complicada como esa. La razón es porque nuestro pequeñín solía ser una persona que se la pasaba todo el día trabajando y llevaba una vida monótona hasta que un día de la nada renació en este mundo como Van Neifertio. Aún así, a nuestro chiquitín aún le cuesta asimilar lo que está pasando, por lo que le hace varias preguntas a la sirvienta acerca de su familia, pero sobre todo hay una pregunta que le intriga. ところで、ここってどこかな？ Así pues, pasamos a la escena del comedor donde conocemos a su familia. Su padre se llama Jalpa, el marqués y cabeza de la familia, y cuenta con 3 hermanos, Murcia, Yart y Sesto. No obstante, los 3 exhiben con una actitud como si todo el tiempo estuvieran enojados, mientras que, por el contrario, nuestro protagonista es mimado y tratado literalmente como un rey por las sirvientas, lo que incluso le hace pensar que está en un cabaret lleno de cariñosas deseosas por él. Aunque dejando las bromas a un lado, vemos el por qué la actitud de los muchachos es muy diferente a la de Van, pues su padre es un loco que quiere instruirlos de la mejor manera y por lo tanto los educa de las formas más extremas, tanto que en medio de la comida les pregunta qué estudiarán el día de hoy, y todos ellos responden lo que su padre quiere escuchar: estudiaremos magia y formaciones militares. Pero cuando llega el turno de Van, este le responde que estudiará cultura y la historia de esta nación. Esto le saca una enorme carcajada al marqués, pues pensaba que había malcriado al último de sus hijos. Sin embargo, puede ver que es todo lo contrario. Con tan solo 2 años ya es alguien impresionante. No cabe duda que heredó su poderosa magia de fuego, y está seguro de que con él, el futuro de esta familia está asegurado. Y se muere de la emoción de ver su examen de aptitud mágica cuando cumpla los 8 años. 期待しているぞ、バン。Resulta que en este mundo, la nobleza debe dominar los elementos de ataque para proteger al pueblo. Dichos elementos son tierra, agua, viento y la más adorada por su familia, el elemento de fuego. Aquellos que nacen con una aptitud diferente a estos 4 son considerados una deshonra. Sus hermanos dominan los 4 elementos y por lo tanto, él no puede ser la excepción, ¿verdad? Así pues, nuestro protagonista continúa con sus estudios, y aunque él se esfuerza estudiando mucho junto a las sirvientas, sus estudios son muy básicos. Cierto día apareció Esparda, el mayordomo de la familia, quien quería poner a prueba los conocimientos de Van. Empezarían por unas cuentas muy básicas, pero las respuestas de Van serían incorrectas, tomando así la decisión de que a partir de ahora, él se encargaría de su educación. Las clases con Esparda eran infernales, pero no puede negar que fueron de gran ayuda, porque gracias a él, en 2 semanas ya sabía leer y escribir, y aprendió muchas cosas en el transcurso de 2 años de estudio. Van cumplió 4 años, por lo que llegó el momento de instruirse en las artes de esgrima. Una vez más empezaría su entrenamiento con las sirvientas, pero nuestro pequeñín es tan malo en el combate que incluso Til le daría una paliza. Aún así, no se daría por vencido, y tras entrenar arduamente por 1 año, elevó tanto su nivel que incluso era capaz de pelear al tú por tú con niños mayores de su edad. Todos lo veían como un prodigio al ser tan bueno a su corta edad, pero sobre todo lo admiraban porque a pesar de ser el hijo del marqués, a diferencia de sus otros hermanos, Van no tenía miedo de relacionarse con la plebe. Sin embargo, que fuera un gran espadachín a tan corta edad no es como que fuera algo muy bueno, porque al enterarse de lo bueno que era, inmediatamente Dean, el subcomandante de los caballeros, fue corriendo tras él para tomarlo como su alumno y personalmente enseñarle esgrima, asegurándole que lo convertiría en el mejor espadachín del reino. Y aunque eso suena muy bonito, para Van no es así, pues se la pasa estudiando todo el día y el entrenamiento de Dean es tan intenso que el protagonista termina los días exhausto. Pero aunque esto sea un infierno, realmente no puede quejarse, pues a diferencia de su otro mundo, donde solo vivía para trabajar y tenía una vida monótona, desde que renació en este mundo se divierte todos los días. このまま楽しい人生を謳歌しよう。 Al haber pasado 1 año, Van cumplió 5 años, y estando aburrido de estudiar todos los días, se le ocurrió hacer algo diferente.
junto a Till y otros caballeros, decidieron visitar el mercado de la ciudad, donde no hace falta decir que al pasar toda la gente lo saludaba, pues Van es muy querido y apreciado en la ciudad. Es en medio de la multitud cuando observan a un hombre llevando amarrado a un niño, el cual no se veía para nada en buen estado. Van interviene en su camino y le pregunta por qué lleva atado a ese mocoso. Este le responde lo que cualquier padre latinoamericano respondería: él puede hacer lo que quiera con su hijo y ha venido a venderlo como esclavo. Van no entiende por qué un padre vendería a su propio hijo. Till explica que generalmente la gente pobre vende como esclavos a los hijos que no pueden mantener y de paso, pues, se llevan una lanita. Esto resulta algo horrible para Van, pero es justamente en ese momento cuando son interrumpidos por una mujer llamada Rosalie, la dueña de la compañía Mari, una compañía donde puedes encontrar el producto que quieras. Van aprovecha su presencia y le pregunta más o menos cuánto cuesta un esclavo como él. Para calcular el precio, Rosalie pregunta al viejo qué habilidad tiene. El tipo le responde que nació con la habilidad para robar, pero al escuchar esto, Rosalie le dice que entonces no vale nada, porque obviamente nadie pagaría por una habilidad tan rastrera como esa, lo cual hace enfurecer al viejito. ¡Desgraciado! El tipo se lleva a su chamaco para ver si en otra tienda se lo compran, pero es aquí cuando Van lo detiene y le dice que él comprará a su hijo. Como sabe que nadie comprará a su hijo con esa habilidad, al viejito no le queda más que ceder y se larga de ahí mientras su hijo observa cómo su padre se deshace de él. Nuestro pequeño lo libera, le tiende su mano y le dice que su nombre es Van, a lo que el joven le responde que su nombre es Khamshin. Nuestro protagonista le dice que ya es libre y puede ir a donde quiera. No obstante, el muchacho solo agacha la cabeza, pues obviamente no tiene a dónde ir. Pero eso no es problema para Van, quien le ofrece ir con él a su casa. Sin embargo, los soldados le dicen que el marqués jamás aceptará a un niño desconocido. La única forma de que lo acepte es que lo lleve con él como su esclavo. Obviamente Van no quiere hacer algo así, pero el muchacho no le ve problema alguno y acepta hacer el pacto de esclavitud con el cual queda atado a Van como su amo. Tras esto, Khamshin se adaptó a su nueva vida y se convirtió en la mano derecha de Van, y pasados varios años nuestro prota por fin cumplió los 8 años, lo que significa que está a las puertas de hacer el examen de aptitud mágica. Este es un evento tan importante que todos en el pueblo no dejan de hablar de eso, puesto que Van es muy querido por ellos y todos quieren saber el resultado. Están seguros de que Van dominará la magia de fuego como nunca antes nadie lo ha hecho. Bueno, más o menos, porque resulta que el pobrecito de Van nació sin poder dominar ninguno de los 4 grandes elementos. Y de hecho, su magia es la habilidad de producción, la más patética de todas. No hace falta decir que esto enfurece a su padre. ¿Cómo piensa que protegerá al reino con esa habilidad? No puede creer que invirtió tiempo y todas sus esperanzas en un perdedor como él. Estaba tan emperrado que tomó su espada y estaba listo para acabar con el enano. Pero es en eso cuando su hermano mayor Murcia interviene. Este le comenta el hecho de que en la frontera del marquesado existe una aldea que por su ubicación no se ha podido desarrollar. Es una aldea con unos cuantos habitantes y que solo sirve como campamento para ejercicios militares. Es un territorio que recién se ha anexado a su reino. Su lealtad hacia ellos es frágil. Al enviar formalmente ahí a alguien de la familia real, pensarán que realmente los tienen en consideración. Por lo tanto, el marqués toma la decisión de mandar a Van a esa aldea. Pero obviamente lo que está haciendo es desterrarlo del reino. Van le agradece a su hermano por haber intervenido. Sabe que su padre estaba a punto de matarlo, pero gracias a él aún está con vida. Sin perder un minuto más, el protagonista prepara sus cosas y parte hacia el exilio. No obstante, él ve el lado positivo. No tendrá que trabajar. Por fin se librará del infierno que es estudiar, y podrá vivir feliz y relajado. Bueno, más o menos, porque obviamente su sirvienta personal no podría separarse de él. Dean también se apuntó para ir con él y seguir entrenando con la espada. Y por si fuera poco, el condenado de Esparda también se apuntó para ir con él. Ha dejado su puesto para dedicar sus últimos años a supervisar su educación. Y aunque no esperaba nada de esto, Van realmente se ve feliz. Y no solo eso, aunque sabe que lo están desterrando, la voz se corrió como pólvora por la ciudad y todos se han reunido para despedirlo, pues Van se ha ganado el corazón del pueblo y es querido por todos. Esto no hace más que emocionarlo, pues aunque haya sido desterrado, esto es 1000 veces mejor que su otra vida.
Mientras se dirigen al lugar donde empezará su nueva vida, Van decide poner a prueba su habilidad de producción y en un instante convierte una ramita de madera en una daga, dejando sorprendidos a Teal y a Kamshin, pues la habilidad de producción de Van literalmente le permite crear cualquier cosa que desee. No obstante, como ya sabemos, según su padre, es una habilidad inútil. Por lo tanto, Van espera que su habilidad, que se considera inútil, algún día pueda ser de ayuda. La aldea a la que se dirigen ya está a la vista. Por lo tanto, Van les deja saber que no tienen por qué quedarse. Incluso si quiere, puede romper su contrato de esclavo con Kamshin para que sea libre. Pero este se rehúsa completamente. Juró dedicarle su vida y cree que es un honor ser su esclavo. Por lo tanto, le asegura que se quedará con él el resto de su vida. Al escuchar esto, Van se pone muy nervioso, pues suena casi como si le estuviera pidiendo matrimonio. はい、大好きです。崇拝しております。カムシン、ちょっと重いかも。 En eso, la caravana de nuestro protagonista es detenida abruptamente, puesto que se encuentran con una mala noticia. La aldea a la que se dirigen está siendo atacada por unos bandidos, pero no son unos bandidos cualquiera, pelean con bastante experiencia y eso es muy peligroso. Dean le pide permiso para atacar, aunque ellos sean más, si atacan todos juntos podrán tener una oportunidad. Sin embargo, uno de los aventureros que viajan con ellos, llamado Orto, se niega rotundamente. Solo fueron contratados como escoltas y no piensa arriesgar a ninguno de sus hombres. Pero este momento tan tenso sería interrumpido por Sparda, quien les dice que él maneja los 4 elementos y debido a su experiencia, él combatirá contra ellos. Así es, este viejito tiene más agallas que todos ellos juntos. Pero Van se niega a aceptar eso, ha servido por décadas a su familia y no puede permitir que muera en un lugar así. Todos ellos son más importantes que él para que esta aldea pueda prosperar, por lo tanto, si hay alguien que deba arriesgarse, es él. おとりには僕がなります。 Obviamente, Teal y Kamshin se niegan rotundamente a que el niño arriesgue su pellejo, pero Van les deja saber que no quiere ver morir a ninguno de sus seres queridos. Aunque muriera, habría sido un honor morir por sus súbditos. Al ver cómo Van está dispuesto a sacrificarse por ellos, Orto tendría un recuerdo, pues cuando los contrataron para ser escoltas del señorito, este se niega rotundamente, puesto que para él no hay ningún noble decente. Son arrogantes y desprecian a los plebeyos, pero fue justo ahí cuando Van apareció para darles las gracias por haber aceptado escoltarlo. Incluso lo alabó por verse muy fuerte, lo que le haría ver que, aunque sea de la nobleza, ese niño parece ser diferente. Por eso mismo, Orto cambia de opinión y decide ayudarlos. Por lo tanto, habiendo tenido su apoyo con su gran veteranía, Esparta crea una estrategia y nuestros héroes se lanzan a la batalla. オルト殿たちは右側から突撃をお願いします。了解。 Para empezar, con su magia de tierra, Sparda levanta un gran muro alrededor de la aldea para acorralar a los bandidos, mientras que los otros atacan con flechas desde lejos, y los más fuertes combaten cuerpo a cuerpo contra los bandidos. Y aunque sean minoría, nuestros amigos son muy fuertes y dirigidos por la experiencia de Sparda, uno a uno eliminan a esos bandidos. El líder de los bandidos se da cuenta que los soportes están siendo muy molestos, por lo tanto se lanza contra ellos y está a punto de acabar con la chica. Pero en eso aparece Van, quien con un movimiento más rápido que el Rayo McQueen defiende a la chica. Con un ataque de esgrima lo pone de rodillas y con su golpe final, Kamshin derrota al bandido. Tras acabar con el líder, derrotaron a la banda, capturaron a todos los bandidos sobrevivientes y afortunadamente no sufrieron bajas, por lo que terminado el trabajo, es momento de que Orto y sus hombres regresen al reino. No obstante, Orto ha cambiado de opinión respecto al chaparro y cree que es alguien muy talentoso y de todos los nobles que conoce, es el único que le cae bien. Por lo tanto, anhela descubrir qué clase de dominio va a construir ese niño. Y como era de esperarse, Teal está como loca, por lo tanto regaña a Van por haber arriesgado así su vida y le deja saber que si quiere, la próxima vez arriesgue la vida de ella, pero que él no vuelva a hacer eso. Nuestro protagonista entra a la aldea para por fin conocer el lugar donde tendrá que vivir. Al principio le sorprende que es más grande de lo que pensaban. Con la mejor actitud, Van se presenta con el líder de la aldea, llamado Ronda, quien le agradece por haberlo salvado, pues les revela que esta no es la primera vez que pasa esto, ya que en el pasado los han atacado en varias ocasiones. Esto se debe a que cuando estaban bajo las órdenes del conde Ferdinand, este se encargaba de protegerlos, pero desde hace un tiempo dejó de hacerlo, y por eso ahora son blanco fácil de esos bandidos. Van entiende lo que está pasando. Al haber pasado a manos del marqués Fertio, o sea, su padre, como era de esperarse, el conde Ferdinand ya no tiene por qué preocuparse por ellos, y el marqués Fertio los tiene olvidados. De alguna forma, Van se siente culpable de que su familia no les preste atención,
El viejito piensa que al ser una aldea pequeña que paga pocos impuestos, no vale la pena protegerlos. Van parece aceptar que eso es lo que sucede, sin embargo no hay tiempo para estarse quejando de cómo funciona el país. Por lo tanto, les hace saber que ha pensado en 3 ideas concretas para cambiar el destino de esta aldea. Primero, quiere darle a la aldea un valor que el reino no pueda ignorar. Segunda, quiere aumentar las ganancias para contratar más personal. Y por último, desea remodelar la aldea y desarrollarla. Entiende que les resultará difícil creer que esto se pueda lograr, pero con toda la seguridad del mundo, les deja saber que ahora que él es su señor, se dedicará a lograr que esta aldea prospere. Pero obviamente ninguno de los aldeanos cree en un niño. Es aquí donde Esparta interviene, les revela que él fue el mayordomo principal, además les deja saber que Van fue elegido como señor con tan solo 8 años y es considerado un prodigio. Dean también pone de su parte y les hace saber que él es subcomandante de los caballeros de Fertio y pueden estar tranquilos de que él los protegerá. Esto eleva un poco los ánimos de la gente al saber que personas tan importantes han viajado hasta ahí. Suponen que entonces el muchacho debe ser alguien tan poderoso que puede usar los 4 elementos mágicos, pero no. Van les hace saber que a diferencia de su padre, él solo cuenta con la habilidad de producción. Esto otra vez destroza las esperanzas de todos, pues ¿qué rayos pueden hacer con una habilidad como esa? Uno de los aldeanos menciona que les resulta muy difícil tener que pagar el 30% de los impuestos que les exige el reino. Por lo tanto, Van toma su primera decisión como señor de esta aldea, y es que rebajará los impuestos a solo el 10%. Y con esta pequeña medida, ganó un poco de cariño con la gente. Para no perder el impulso, Esparta levanta un gran muro de tierra para proteger a la aldea. Con esto los aldeanos se sienten seguros, y aunque las cosas parecían no empezar de la mejor manera, Van supo anteponerse a esta situación, dejándoles en claro que realmente quiere hacer que esta aldea prospere. Al rato, Van y los chicos se encuentran en el bosque tratando de recolectar un poco de madera. Es aquí cuando Van les explica cómo funciona su habilidad. A grandes rasgos hace que el calor surja desde su estómago, después visualiza las fibras de madera, las trenza entre sí con su magia y después de esto puede darles la forma que quiera. Algo así como una impresora 3D. Gracias a esto, Van pasó toda la tarde creando cualquier cosa que le viniera a la mente. Pero lo más sorprendente de todo es que sabían que la magia de producción es tan menospreciada porque solo te permite crear un solo objeto pequeño y después de eso se acaba toda tu energía. Pero este no es el caso de Van. Ha creado un arsenal completo como el que usaron para capturar a Maduro y aún así el niño sigue como si nada y se le ve con magia de sobra, tanto que incluso al llegar la noche Kamshin y Til estaban tan cansados que cayeron como troncos al dormir y aún así Van seguía despierto. Pues algo le dice que este niño es bastante especial, y al ver a sus fieles amigos durmiendo con frío y en medio de la intemperie, se da cuenta de que lo primero que debe hacer es asegurar las necesidades básicas de todos. Por lo tanto, inmediatamente al despertar, nuestro protagonista busca la mejor ubicación posible para construir una casa. Tras encontrar dicho lugar, Van pone manos a la obra, visualiza perfectamente cómo será su construcción, crea los planos en su mente, y en un santiamén con su magia hace emerger una casa de la nada, dejando sin palabras a todos, pues quizás su habilidad no es tan inútil como todos piensan. Obviamente la primera en alabarlo es la loca de Til. Aunque es verdad que dominar la magia de los 4 elementos es muy bueno para la guerra, y que su habilidad va más acorde con un señor feudal, él buscará la forma de hacer que su magia le ayude a proteger a sus seres queridos. Aunque claro, sabe que ellos se sentirían más protegidos con un señor más poderoso, pero Kamshin y Til le dicen que ni bromeando. Están tan loquitos por él que le aseguran que él es el mejor señor que podría existir. Claramente Van sabe que no están siendo nada objetivos y solo se lo dicen para que no se sienta mal. Pero una vez más, la experiencia de Esparta le hace saber que quizás no están tan equivocados como él piensa. En tiempos de guerra, es verdad que a los súbditos les gusta sentirse seguros, pero quitando eso, lo que los súbditos buscan es un señor que mejore sus vidas. En ese sentido, nadie se preocupa más por su pueblo que él. Y aunque no lo crea, sabe que se convertirá en un gran señor de estas tierras. Dean y Orto no se quedan atrás y le dejan saber que es verdad. El haber construido esa mansión en un santiamén es porque su habilidad de producción es increíble. Van se pone chido con ellos y les dice que si le traen madera, también podrá hacerles una casa para cada uno de ellos. Esto sorprende a todos, que rápidamente se ponen a buscar madera. Es aquí cuando se acerca el viejito y le pide que a ellos también les construya una casa.
pues como puede ver sus casas son una miseria. Y aquí vemos que Sparda tenía razón. Antes de priorizar las casas de sus amigos, Van antepone a los aldeanos y como político en campaña, les jura que les construirá una casa para cada uno de ellos. Esto alegra a todos y Van llega a la conclusión de que, aunque su habilidad sea mediocre, si con ella puede hacer feliz a los demás, entonces se siente afortunado de haber nacido con esa habilidad. 僕の生産系魔術で村のみんなが喜んでくれるならやるしかない。 Van pasó toda la tarde trabajando y construyendo casas bastante bonitas para todos. Por si fuera poco, las acomodó de forma estratégica para que en un futuro, cuando la aldea crezca, no haya problemas de tránsito. Por último, construyó unos baños. Aunque la estructura era bastante simple, los aldeanos quedaron encantados con ellos y sobre todo estaban muy agradecidos, sobre todo Til y Puriel, quienes le ofrecieron bañarse con él. Pero Van le tuvo miedo al éxito. Les dijo que ya era un niño grande y prefirió bañarse solo. Bueno, ni tan solo, porque ya sabemos que a donde vaya, allí está Kamshin detrás de él. Después de un largo día, nuestro protagonista por fin pudo disfrutar de su enorme mansión y se quedó dormido como un tronco. おやすみなさい。 Inmediatamente a la mañana siguiente, seguirían con las construcciones para hacer prosperar esta aldea. Esta vez Dean, con la ayuda de Sparda y los muchachos, cavaron un foso alrededor de la aldea. Esto servirá como protección en caso de ataques, y lo mejor es que podrán llenarlo con el agua que tanta falta le hace a la aldea. Por lo tanto, el siguiente paso fue desviar el agua del río. Mientras Sparda y los demás se encargaban de escarbar, Van refuerza el suelo y las paredes con su magia. Es una tarea bastante difícil, pero Van tiene claro que si mejoran la ciudad, será más fácil atraer a comerciantes, y esto servirá para tener una vida tranquila en el futuro. Sabe que esta será una misión complicada y que le llevará mínimo una semana terminar la presa, pero la energía y entrega de Dean y sus muchachos fue tan grande que al día siguiente ya estaba lista la presa. Gracias a esto, por fin lograron traer agua a la aldea, incluso hasta crearon un lago a las afueras de ella para tener un respaldo en tiempo de sequía. Como era de esperarse, todos estaban felices. Por lo tanto, el líder de la aldea le agradece a Van por todo lo que ha hecho por ellos. もっと気楽に暮らしてもらえそうだ。 Van continuaría mejorando la aldea, y vaya que va en serio, pues lo siguiente que hizo fue fortalecer las paredes del muro, fusionó tierra y piedra con su magia para que pareciera concreto, volviéndolas más resistentes. Sin embargo, Van no estaba del todo satisfecho, así que creó unas ballestas para colocarlas en el muro y mejorar su defensa. Eso sí, algo sencillas. Pero de sencillas no tienen nada, porque una vez más, no podían creer que Van sea capaz de crear cosas tan impresionantes. Aunque la aldea sea pequeña, por fuera parece una ciudad bien fortificada, y así impedirá que los bandidos tengan la intención de acercarse. Esto hace rabiar a Dean, pues no puede creer que el señor Halpa no haya logrado ver el verdadero valor de la habilidad de Van. El marquesado de los Fertio habría prosperado aún más con él a su lado. Lo peor es que, aunque digan que la habilidad de Van solo es defensiva, lo cierto es que también se puede usar para el combate. Incluso piensa que es un poder superior al de todos, y una vez más no entiende cómo su padre no supo apreciarla. Pero Van le dejaría ver lo maduro y sereno que es, pues menciona que no es tiempo de lamentarse por su mala suerte. 自分の持ってるものだけで勝負しないとね。 Como había dicho, estos días han sido muy duros para todos, y a Van le rugen las tripas como nunca antes lo habían hecho. Por lo tanto, Til se dispone a prepararle el mejor plato posible a su amo. Al probarlo, Van estaba encantado. Til menciona que está feliz de que le haya gustado. Pensaba que quizás no le gustaría, puesto que aquí no hay ingredientes para cocinar todo eso que él está acostumbrado. Una vez más, la experiencia de 1000 batallas de Sparda tomaría un rol importante, pues le dice que aunque la defensa de la aldea es importante, aún más importante es conseguir ingresos estables. Escuchó que hay un comerciante que visita la aldea una vez al mes, y él es su única forma de comercio que tienen. Pero Van no le da mucha importancia, ya que él podría encargarse de los materiales de construcción y de momento hay cosechas suficientes para todos, por lo tanto no debe preocuparse. Pero Sparda le revela que no hay condimentos. Si no hay condimentos, no podrá cocinarle los platillos que tanto le gustan. Por lo tanto, ahora sí que sí, como loco desquiciado, Van se pone a buscar alguna forma de comerciar con otras ciudades, pues no puede quedarse sin sus amadas especias. Su idea es buscar algún producto único que solo se encuentra en la aldea. Mientras piensa en esa brillante idea, se dirigen con Sara para probar unos escudos que acaba de fabricar. El problema es que Kamshin y Til no quieren usar las espadas que Van les regaló, pues al ser regalos de su amo, son tan apreciados por ellos que se niegan a maltratarlos. 家宝です。
Van les explica que deben hacerlo para aprender a defenderse. A Khamshin no le queda más que hacerlo, por lo tanto ataca, pero para no dañar el regalo de Van, ataca delicadamente y solo le da un golpecito. Pero ahora descubren otra cosa, pues además los objetos que Van crea están rotísimos. Justo en ese momento aparece Orto, quien dio un recorrido por el bosque y encontró una gran cantidad de minerales, tales como hierro, cobre, oro y lo más increíble de todo, mitrilo. Esta es una excelente noticia para Van, ese mineral es muy valioso. Lo que no se explica es por qué nadie lo había extraído antes. Orto supone que al estar muy alejado, los aventureros prefieren evitar esa ruta. Como sea, es mejor para nuestros protagonistas, pues si tan solo en las orillas encontraron eso, significa que la montaña de Wolfsbruck debe estar repleta de recursos. Con los minerales que trajeron, Van crea unas espadas, y una vez más eran tan imponentes que no podían creer que un niño pudiera hacer eso. Sparda echa un ojo al mitrilo y menciona que no es normal encontrar ese mineral en el bosque. La única explicación lógica que encuentra es que hubiera una mazmorra cerca. Esta es otra gran noticia, pues si es cierto, la aldea se llenaría de personas y mercancías, y la importancia de la aldea se dispararía por las nubes. Pero no todo es lo que parece, pues otra vez Sparda les explica que una mazmorra guarda consigo tesoros nacionales, como joyas y reliquias. Por protocolo, cuando se encuentra una mazmorra, se tiene que reportar al reino. Entonces, el gremio establece una sede en la aldea más cercana, y aunque eso parecería una buena noticia para ellos, no lo es. Pues al ser una aldea pequeña, lo más seguro es que la sede se la den a otra aldea más grande que ellos, con la infraestructura necesaria. Además, en caso de que les dieran la sede, como su padre lo ve como un estorbo, si bien que su aldea es un lugar valioso, lo más seguro es que lo quitaría de ahí y lo mandaría a otro lugar. Por lo tanto, de momento, lo mejor es no encontrar esa mazmorra. Y aunque esa hipotética mazmorra traería muchos beneficios y cambiaría drásticamente para el bien el futuro de la aldea, con tal de proteger a Van, todos juran olvidarse de esa mazmorra. みんなありがとう。 Al regresar a la aldea, Van decide dar un paseo para ver cómo van los avances, pero es ahí cuando de repente aparece un aldeano que les grita a todos que se escondan, ya que una manada de lagartos acorazados se dirige hacia la aldea. Rápidamente, Van ordena que levanten la puerta de la muralla y que todos se refugien. Sin embargo, sabe que la única forma de detener esa amenaza es enfrentándose a esos monstruos. Por lo tanto, les deja saber que, aunque sabe que les da miedo pelear, con el corazón en la mano, él peleará por ellos. Sin embargo, él no podrá solo, por lo tanto les pide que peleen juntos para derrotar esta amenaza. Los aldeanos confían en él y aceptan ayudarle para proteger esta aldea. Inmediatamente, Van ordena que preparen la artillería y se dirige a lo alto de la muralla para dirigir a las tropas. Pero como ya sabemos, Till lo detiene, pues obviamente se niega a que Van se exponga a este peligro. En su lugar, Dee decide ponerse al mando de las tropas, mientras que Van dirige a todos desde el suelo. Al llegar a lo alto de la muralla, Dee se queda helado. Ni siquiera un grupo de aventureros élite podría enfrentarse a un lagarto acorazado, y en este caso es una manada de más de 40 lagartos, lo que le hace pensar que la situación realmente es muy grave. Lo primero que Van ordena es cargar las ballestas con flechas de hierro. Los aldeanos hacen caso a sus palabras, aunque sin mucha esperanza, pues si se llaman lagartos acorazados es porque sus escamas son tan duras como el metal que son imposibles de atravesar. Aún así, hacen caso a Van y disparan esas flechas. Ahora todos se quedan sin palabras, pues esas flechas de hierro han logrado atravesar las duras escamas de esos lagartos. Entonces Dee se pregunta, ¿quién carajo es este chamaco que logró crear unas flechas tan poderosas como esas? Nuestros héroes continúan peleando y lanzando las flechas contra esos lagartos, derrotando así a varios de ellos. El problema es que para este punto las flechas ya se han acabado. Aún quedan muchos lagartos y a este paso llegarán a la aldea en tan solo unos segundos. Pero en eso Van recuerda que la espada que le hizo a Khamshin resultó ser muy resistente a pesar de hacerla con madera, por lo que toma una decisión arriesgada y ordena usar las flechas de madera. Esto les parece una estupidez a todos. Es imposible que unas flechas de madera puedan hacer algo contra estos lagartos. Sin embargo, Dee confía plenamente en su señor, por lo que ordena disparar las flechas de madera. Y nuestro muchacho está tan rotísimo que sus flechas de madera son tan poderosas que también lograron atravesar las escamas de esos lagartos. Y gracias a eso lograron exterminar a esa amenaza.
バン様は大きくなるぞ。想像できないほどにな。 Así, al terminar, los aldeanos se dedicaron a extraer lo que podría servirles de esos lagartos. Por ejemplo, los núcleos mágicos y, sobre todo, la carne. Era tanta carne que a Van se le ocurrió una gran idea, llevar a cabo su primer día festivo, al que denominó el Gran Festival de la Carne, donde creó un festín y una gran fiesta para celebrar su victoria del día de hoy. Una vez más, el ancianito y los demás se quedan sin palabras, pues a pesar de ser un noble, el señorito Van se relaciona y convive con ellos como si nada, y jamás pensaron en que existirían nobles como él. A pesar del gran festín que se organizó, era tanta carne que deben buscar qué hacer con toda ella. Orto menciona que la carne de lagarto es muy valiosa y podrían venderla en aproximadamente 20 monedas de oro. El problema es que es tanta carne que para evitar que se eche a perder, tendrán que rematarla en 8 monedas. Pero aún así, obtendrían grandes ganancias. Van analiza que vendiéndolas a ese precio, obtienen aproximadamente 300 monedas de oro. Y eso para él es muchísimo dinero. Pero una vez más la sabiduría de Esparda entra en acción. Esta vez le revela un dato no muy alentador, pues le comenta que cuando las aldeas reportan un ingreso superior a 100 monedas de oro, deben entregar la mitad como impuesto al marqués, igualito que en España. Como buen político, lo primero que se le viene a la mente es tratar de evadir el pago de impuestos, preguntándole si acaso no podrían mantenerlo en secreto. Pero Esparda responde que de ninguna manera pueden hacer eso. Aunque, pensándolo bien, sí hay una manera de maquillar ese asunto, y sería informárselo a Murcia. Van lo entiende rápidamente. Murcia es su hermano mayor y es el nuevo heredero. Necesita hacer méritos. Por lo tanto, podrían darle el crédito a él. De esta forma no pagarían tantos impuestos, y así ambos saldrían beneficiados. Mientras tratan de contactarse con Murcia, ven llegar una carreta a la aldea. Resultan ser los comerciantes que visitan la aldea una vez al mes, aunque ahora estos se preguntan si no se habrán equivocado, pues claramente esta aldea es muy diferente a la que recuerdan. Van se encarga de recibirlos personalmente y les dice que él es Van Neifertio, el señor de esta aldea. Los comerciantes se presentan como Bell y su hermano menor, Rango, y ambos provienen de la compañía Mari. Van les muestra sus mercancías y obviamente los comerciantes no pueden creer lo que están viendo. Es tanta carne que les tomará mínimo un mes transportarla toda. Van sabe que la carne no durará mucho, por lo tanto pueden llevársela gratis, pero a cambio lo que sí le gustaría que le compraran serían sus armas. Al verlas quedaron tan impresionados que están dispuestos a pagar lo que pidan por ellas. No obstante, Van sabe que si dicen eso es porque seguramente estos quieren monopolizar su mercancía, por lo tanto les propone un trato. Ellos se encargarán de la venta, distribución y promoción de sus armas, y a cambio, él les dejará abrir una tienda en su aldea. Y obviamente, los comerciantes aceptaron encantados este trato. Sin embargo, no serían las únicas visitas que tendrían, pues ese mismo día aparecería una misteriosa mujer acompañada de una niña. Van se presenta ante ella para recibirlas. Aquí descubrimos que su nombre es Panamera Carla Kane, una emisaria del conde Ferdinand. La pequeña se pone nerviosa y menciona que su nombre es Arut Anne Ferdinand, hija del conde Ferdinand. La madura le pregunta si acaso tiene alguna idea de por qué están ahí. Él responde sin tapujos. Están ahí para evaluarlos y ganarse su confianza. Esto hace que Panamera suelte tremenda carcajada. Con tan solo 8 años, es muy perspicaz y no cabe duda que es alguien asombroso, pues efectivamente está en lo correcto. El conde Ferdinand desconfía de él. Su aldea colinda con la frontera de Yelineta, una aldea en el dominio del conde Ferdinand, por lo que él cree que esto no es más que un movimiento del señor Fertio para algún día atacarlos. La aldea se ha levantado muy rápido y cree que como mínimo enviaron a 5,000 hombres para convertirla en una base militar. Pero a pesar de esto, ella tiene otra idea. Si lo echaron de casa, significa que no puede usar la magia de los 4 elementos. Eso lo convierte en un inútil como para intentar un ataque, y por lo tanto se pregunta cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero ahora es Van el que se burla de ella. Está diciendo puras tonterías que no puede evitar reírse. Le comenta que todo esto no es más que un malentendido. Efectivamente, fue echado de casa. Solo le permitieron llevar consigo a sus hombres de confianza y es visto como un perdedor al que ni siquiera le permitieron despedirse de su familia.
Sparda y los demás le revelan que ellos fueron por su propia decisión, ya que consideran que Van es la persona más amable y considerada que conocen, por ende desean servirle por siempre. Panamera le pregunta que entonces, ¿cómo explica el crecimiento tan rápido de esta aldea? Van tiene la respuesta a eso, los lleva a las afueras, donde Sparda levanta un gran muro de tierra, y con su magia, Van lo transforma en una puerta enorme, dejando sorprendida a la pechugona, por lo que la pequeña Arut pregunta qué habilidad posee. Van le responde que nació con la magia de producción, la magia más inútil del mundo. Le cuenta que apenas descubrieron su inútil habilidad, fue desterrado de casa, y al escuchar esto, algo ocurre dentro de Arut, quien se queda callada por unos segundos. Panamera piensa igual que Dean, ¿cómo es posible que no hayan visto el potencial de esa habilidad? Con ese poder el marqués habría podido expandir su influencia drásticamente. Por lo tanto, al ver su poder, Panamera se sincera con él. Le cuenta que en realidad fue ahí con la misión de comprometerlo con Arut. Al escuchar esto, Van se muestra molesto, pues considera que su padre es una porquería al ofrecer su hija solo para evitar hostilidades entre ambos territorios. Por lo tanto, le deja saber que su deseo es seguir fortaleciendo las murallas y desarrollar la aldea, y espera que entiendan que no busca conflictos con nadie, así que no hace falta comprometerse. Además, él es un exiliado. Arut tendría una vida miserable en un lugar sin recursos ni dinero, correría peligro en un lugar como este, y con un matrimonio arreglado terminaría viviendo una vida infeliz. Panamera le dice que ella pensaba igual, y de hecho su intención era evitar ese compromiso. Pero ahora ha cambiado de opinión, y ella es la primera que quiere que se casen. A pesar de su edad, tiene una gran visión estratégica, tiene carisma para liderar una aldea, tiene entereza y sabe superar adversidades. Por donde se lo quiera ver, es un partidazo. Incluso si ella pudiera, ella misma se casaría con él. Sabe que no encontrará ningún otro igual, por lo tanto le pregunta a Arut qué piensa. La pequeña se sonroja, afirma que es alguien interesante, pero aún no está segura. A lo que Panamera le dice que entonces se quedarán en esta aldea para que lo conozca mejor, y de paso se quedará en la residencia de Van. Sí, la pechugona está decidida en unir a esos dos. Como buen líder, Van prepara una cena para recibirlas. Mientras comen, le pregunta a Arut qué le gusta hacer. Esta sigue muy nerviosa y solo responde que le gustan las flores y las muñecas. Pero aunque pareciera una tontería, Van se ve muy interesado en conocer sus gustos, tanto que le menciona que le gustaría ver sus muñecas al terminar la cena. Arut le agradece a Van por la cena y le dice que estaba muy nerviosa porque tenía miedo de comprometerse, pero ahora se siente más tranquila al saber que él es alguien muy amable, y dicho esto, sale corriendo de ahí. Al regresar a su cuarto, Panamera le pregunta si logró declararse. Muy apenada, ella le responde que no. Panamera le dice que no se preocupe, entonces se quedarán unos días más. Arut acepta y antes de irse a dormir, menciona que el día de mañana será ella quien inicie la conversación con Van, pues es más que claro que Arut está enamorada del enano. 久しぶりに明日が待ち遠しい。 Y así de rapidito llegó el día de mañana. Nuestro protagonista fue despertado abruptamente por Till y Kamshin con la noticia de que había ocurrido una emergencia. Por lo tanto, le pidieron que fuera con ellos al lago Van. Van se pregunta, ¿cómo que el lago Van? Till le respondió que los aldeanos, agradecidos por sus hazañas, decidieron ponerle su nombre al lago para honrarlas y que perduraran en el tiempo. Y de hecho, también están pensando ponerle su nombre a la aldea, pero obviamente Van los detuvo de inmediato, ya que eso solo le traería problemas. Nuestro protagonista llega al lago y en medio de esa multitud descubre lo que está pasando. Resulta que un Apkallu, un ser híbrido mitad pez y mitad humano, había aparecido en el lago. Se dice que los Apkallus habitan en ríos hermosos de los bosques profundos y son tan raros que es casi imposible verlos, por lo que el hecho de que uno apareciera en el lago se considera un milagro. Van intentó comunicarse con la pequeña, pero se queda parada como una estatua sin hacerle caso. Van, sabiendo que no hay nada mejor que la comida para mostrar amistad, le ofreció un buen pedazo de carne. Sorprendentemente la chica se acercó y tomó el pedazo de carne. Después de comerlo, la niña le preguntó qué tipo de carne era. Van le respondió que era carne de lagarto acorazado. Y al escuchar esto, la chica desapareció de la nada sin dejar rastro. Sparda le repitió que los Apkallus son una especie muy rara, por lo tanto piensa que nunca más volverán a verlos. ¿何事?
Bueno, más o menos, porque inmediatamente al día siguiente apareció una manada de Apkalus en el lago. Su líder, llamado Lada Vesta, se dirige a Van y le dice que quiere hablar seriamente con él. Van está muerto de miedo, pues el tipo tiene una mirada aterradora y realmente es muy imponente. El líder le agradece por haber cuidado a su hija. Además, ha escuchado que él derrotó a los lagartos acorazados. Van lo confirma. Esto dejó sorprendidos a todos los Apkalus, y tras escucharlo de su viva voz, el líder musculoso y bronceado le dice que tiene su aprobación para casarse con su hija. Resulta que su clan siempre había vivido sin relacionarse con los humanos, pero desde hace un tiempo, los lagartos acorazados habían invadido su río y matado a muchos de sus compañeros. Eran tan poderosos que ellos no podían hacer nada contra esos lagartos. Si Van los derrotó, significa que es muy poderoso, y por lo tanto quiere que él sea el esposo de su hija, para asegurar un mundo en el que pudieran vivir en paz. Una vez más, Van entiende que solo lo buscan por interés. Nuestro prota le dice lo mismo que le había dicho a Arut. Les promete que los protegerá de todos modos y por lo tanto no hay necesidad de casarse. Como muestra de su promesa, con su magia creó unas cabañas hermosas de descanso en un abrir y cerrar de ojos para que pudieran vivir a gusto en su lago. Las sirenas estaban encantadas con el trato que Van les está dando. Justo en ese momento aparecieron Panamera y Arut. Al escuchar cómo Vesta se dirigía a Van como su yerno, Panamera se enojó y le preguntó inmediatamente si acaso se había casado con un Apkalu. Van trató de explicarles que todo era un malentendido, pero la pequeña priora salió bien lista, porque les dice que efectivamente ella es su esposa y Van es su marido. Para tratar de explicarle lo que pasó, Van y Arut decidieron dar un paseo por el lago. Arut perdonó rápidamente a Van, pues Panamera le contó lo que realmente pasó y sabía que todo era un malentendido, lo cual fue un alivio para nuestro protagonista. Aunque en ese momento, una vez más volvió a aparecer Priora junto a otros niños. Estos se pasaron de inquietos y comenzaron a mover la barca, haciendo que la pequeña Arut cayera en los brazos de Van. Obviamente al ver esto, Priora se puso muy celosa, así que intervino entre los dos para preguntarle si estaba bien y lo llama esposito. Pero sin ninguna pizca de tacto, Van le repitió que no estaban comprometidos y él no era su esposo. Por lo tanto, la pequeña priora se marchó de allí muy triste. No pasó mucho tiempo para que el rey musculoso fuera tras Van. Le revela que Priora ya le contó todo. Coquetea con otras cuando estaba comprometido con su hija. Por lo tanto, para resolver este embrollo, lo reta a un duelo. Si su clan gana, tendrá que casarse con Priora. Pues el rey Vesta estaba igual de loco que Panamera y no pensaba dejar escapar ese gran partido para su hija. Obviamente, Van no quería batirse a duelo con el rey de los Apkalus. No obstante, Dee lo animó a hacerlo, pues como sabemos, a él le gustan las batallas. Panamera pensó lo mismo, ya que así podría quitarse a esa niña de encima. Esparda también estuvo de acuerdo para que así Van pudiera dedicarse de lleno a sus estudios. Sin quedarle otra opción, Van aceptó el reto. Sería un duelo en el que ganara 2 de 3 obtendría la victoria. Van tiene el honor de elegir el primer reto. Nuestro protagonista piensa un momento y termina eligiendo una especie de voleibol acuático. Panamera estaba más que apuntada, pues no iba a permitir que le quitaran el marido de su protegida. La prueba empezó y como los Apkalus son criaturas marinas, resta decir que sus movimientos en el agua eran más que excelentes. Por lo tanto, estaban dando una paliza a nuestros amigos. A pesar de eso, Panamera se negaba a rendirse. Con unas hermosas palabras que venían desde el fondo de su corazón, logró contagiar de energía a Teal. Ambas subieron tanto su nivel que incluso lograron empatar el marcador, y todo se definiría en el último punto del partido. Pero a pesar de todo el esfuerzo, terminaron perdiendo. No obstante, Panamera felicitó a Teal por toda la entrega que puso en esta prueba para proteger a su señor Van. また一から練習だな。なんかスポコンしてるな。 Nuestros protagonistas estaban perdiendo 1-0 y las cosas no parecían mejorar. La siguiente prueba fue elegida por Vesta, quien eligió una prueba de natación por relevos. Resta decir que nuestros protagonistas tenían todas las de perder, ya que los Apkalus son expertos nadadores. Esta vez sería el turno de Deep y Kamshin para entrar en acción, y se enfrentarían a nada menos que a Priora. Aunque Kamshin hizo su mejor esfuerzo, Priora fue tan rápida que lo dejó rezagado. Hizo el relevo a su compañera y todo parecía estar perdido. Y todo va de mal en peor cuando vieron que Deep empezó a nadar de mariposa.
Sin embargo, este es el punto fuerte de Dee, pues ese estilo le permite utilizar el 100% de sus músculos de acero. Como si fuera un motor, en un instante logró pasar a Lapkalu, y contra todo pronóstico, el grupo de Van obtuvo la victoria. Dee iba tan rápido que no se dio cuenta que perdió sus calzoncillos en el agua. Ahora todo se reducía al último desafío. Para esto, Van recordó la máquina de hielo que fabricó hacía unos días. Por lo tanto, la última prueba sería un concurso de comer granizados en parejas. Van haría pareja con Arut, mientras que el Rey Vesta haría equipo con Priora. Panamera apareció para darle muchos ánimos a Arut y le dijo que se esforzara, ya que si no lo hacía, le ganaría a su amorcito. Arut le aseguró que así lo haría. Los 4 devoraron ese granizado y en tan solo unos minutos ya tenían el cerebro congelado, literalmente. Aún así, Van hizo su mejor esfuerzo para acabar con el granizado, a pesar de que la consecuencia era algo dolorosa. Arut no se quedó atrás y le siguió el ritmo. Vesta y Priora tampoco se quedaron atrás y también trataron de acabar con el granizado. Fue una batalla legendaria en la que cada bocado contaba, pero para su fortuna, el equipo de Van obtuvo la victoria. Como buen rey, Vesta aceptó la derrota, pero lejos de acatar el acuerdo, con cada paso que da se da cuenta que Van es alguien asombroso. Y de hecho, ahora más que nunca quiere que se case con su hija. O sea que no sirvió de nada todo este alboroto. Por si fuera poco, Van terminó con un terrible dolor de estómago por comer tanto hielo. E inmediatamente todos corrieron para socorrer a Van. Mientras tanto, Arut mira todo detenidamente, mencionando que Van siempre está rodeado de sonrisas y se pregunta si algún día podrá experimentar el mismo cariño. Pues ahora tendría un recuerdo en el que nos cuenta que cuando nació, su padre estaba muy ocupado y casi no la veía. Por su parte, su madre la dejaba con una niñera y tampoco pareciera estar interesada en ella. La respuesta era simple. Ella era un fracaso. Era miedosa, quisquillosa y no le iba bien en los estudios. No tenía ningún talento, salvo la magia de marionetas, con la cual podía manipular muñecas. Por eso, cuando lo descubrió, fue corriendo a contárselo a su madre, pensando que eso la haría feliz. No obstante, descubrió que la magia de marionetas era maligna y detestable, y desde entonces nadie volvió a hablarle. De repente, su padre la comprometió con un desconocido, y aunque ella estaba asustada, Van ha sido muy amable con ella. Él también nació con una habilidad considerada inferior, pero a pesar de eso, Van rebosa de confianza y orgullo por su habilidad, y entiende que si no hubiera dejado de practicar la magia de marionetas, habría descubierto la forma de utilizarla positivamente, como lo hace Van. 私も少しだけ頑張ってみよう。 Es por eso que al día siguiente, mientras Van motivaba a su gente a trabajar duro y reforzar las murallas, la pequeña Ruth se acercaba a él. Ella intentaba conversar con él mencionando que hoy hace un buen clima y parece que será un gran día. Van le responde que así es, sin embargo nota algo que le roba la atención. La pequeña Ruth parece estar más animada que de costumbre. Ruth responde que efectivamente se siente con mucha energía, por eso quería pedirle un favor y le pregunta si puede ver cómo trabaja, pues quiere acercarse a él, aunque sea poco a poco. Obviamente, Van acepta. Después de un largo día de trabajo, con la ayuda de todos los aldeanos, logran construir una segunda muralla, aún más grande y poderosa. Todos estaban impresionados. No podían creer que hayan levantado una muralla tan grande en tan poco tiempo. Aunque Van piensa que Panamera tampoco se queda atrás con tremendas murallas. パナメラさんの城壁がそびえ立っているが、そこに触れるような愚か者ではない。 Hablando de Panamera, esta le pregunta a Van qué son esas cosas que están en el techo de la muralla. Van responde que es una balista, un poquito mejorada. Aumentó el tamaño con respecto a las anteriores, tiene un nivel superior e inferior y ahora puede lanzar 2 flechas a la vez. Y resta decir que sí, todo eso lo fabricó él con sus propias manos. Ya que Panamera está muy interesada en saber más acerca de esas balistas, Van aprovecha para darle una demostración. Panamera queda impresionada con el poder de sus balistas. Van aclara que eso solo fue una probadita, pues le revela que tiene más de 100 colocadas alrededor de la muralla, lo cual le demuestra a Panamera que la aldea está bien protegida. Sin pensarlo 2 veces, ella le pide que le venda una de esas balistas al precio que él le pida. Pero Van rechaza su oferta. Panamera no se da por vencida y continúa insistiendo, mencionando una condición especial. Si acepta, ella le debería un favor y hará lo que él le pida. Con esta propuesta, Van termina aceptando,
pero le recuerda que algún día le cobrará ese favor y no podrá negarse. No obstante, sus negocios son interrumpidos, pues en ese momento aparece Orto y los demás alertándoles de un peligro. Se trata de nada menos que de un dragón enorme. Desde la distancia, Orto les avisa que ellos se sacrificarán para ganar tiempo y que puedan regresar a la aldea. Este ataque tomó por sorpresa a Van, quien no sabe qué hacer. Es entonces cuando Panamera le dice que ella lo ayudará, por lo tanto ordena que todos vayan a sus puestos y preparen la artillería. Tratarán de detenerlo en la primera línea de defensa. Sin embargo, ocurre un problema. Uno de los hombres de Orto ha tropezado, se ha quedado atrás y está a la merced del dragón. Aunque el hombre pide que se olviden de él, Orto se niega a abandonarlo. Por lo tanto, entre él y Sara tratan de llamar la atención del dragón. Afortunadamente lo logran. El dragón se fija en Sara y ahora es el gordito quien está en problemas. Incluso Orto ya hasta lo está dando por perdido. Van ordena disparar las balistas antes de que el dragón se coma al gordito, pero ahora se encuentra con otro problema. A diferencia de los lagartos acorazados, este dragón es tan inteligente que puede esquivar todos sus ataques. Es aquí cuando aparece Panamera, quien les pide que se lo dejen a ella. Con su magia crea un gran ataque llamado Jabalina de Fuego y lo lanza contra ese dragón. Esto le demuestra a Van que Panamera realmente es muy poderosa. Su magia elemental es de primer nivel y debió haber logrado grandes hazañas para conseguir ese título. Sin embargo, la amenaza a la que se enfrenta está a otro nivel, porque el condenado dragón se levanta como si nada. Van continúa atacando, pero el dragón es tan poderoso que, aunque algunas flechas logran atravesarlo, este continúa como si nada. A pesar de eso, lograron ganar un poco de tiempo para que Orto y los demás regresaran a salvo. Panamera lanza su último gran ataque de fuego para ganar un poco más de tiempo, y mientras el dragón arde, nuestros protagonistas aprovechan para regresar a la aldea. Pero este dragón es tan molesto que sigue como si nada, y en un santiamén destruyó la primera muralla, lo que le hace sentir a Van el verdadero terror. Es aquí cuando aparece Esparda, quien, tranquilo y como si nada, se dirige hacia el dragón. Van le pregunta qué rayos está haciendo y le pide que se dé la vuelta. Esparda dice que así lo hará, solo que trata de ganar un poco más de tiempo. Estando frente a frente con el dragón, levanta un gran muro de tierra y lo deja caer sobre el dragón, enterrándolo bajo los escombros. Con esto logran ganar algo de tiempo y después de esto, Esparda se retira de ahí como si nada. Nuestro protagonista aprovecha la distracción para regresar a la aldea. Afortunadamente, Panamera ya había alertado a los aldeanos, quienes tenían todo listo para la defensa. Es aquí cuando Van le deja saber a Panamera que es momento de cobrarle el favor que le debe. Por lo tanto, le pide que cuando el dragón llegue a la aldea, use su magia de fuego para inmovilizarlo, tal y como lo hizo antes, y entonces ellos atacarán con las balistas. Panamera le hace saber que le parece un plan excelente. No pasó mucho tiempo para que pusiera su plan en acción, porque en ese momento aparece el condenado dragón antes de lo esperado. Por lo tanto, Van necesita ganar un poquito más de tiempo. Es entonces cuando aparece Dean y sus caballeros, y como ya sabemos que está bien loco, sin pensarlo se lanza a pelear contra el dragón, y aunque prácticamente valieron chorizo, ganaron el tiempo que Van necesitaba. Ahora sí que lo tienen en la mira, Panamera le lanza su ataque de fuego para inmovilizarlo, y mientras el dragón arde entre las llamas, los arqueros lanzan las flechas y acribillan a ese dragón. El silencio se apodera del ambiente y todos están a la espera de descubrir si por fin lo han derrotado. Dean se acerca a él para comprobarlo, sin embargo descubren que aún está con vida. Pero es ahí cuando Dean le da el toque final con su espada y afortunadamente por fin logran derrotarlo. Tras obtener la victoria, Til aparece al borde de las lágrimas porque su señorito se ha expuesto de esa manera. Aunque Barut más bien lo ve con ojos de admiración. Por su parte, Panamera lo felicita por la forma en que lideró la defensa, pues cualquier otra aldea habría caído en menos tiempo. Está rodeado de verdaderos héroes, y eso no se ve todos los días, sin contar que tenía listas unas balistas con una fuerza increíble. Aunque esto solo le hace pensar a Van que debe mejorarlas aún más. 連続で10回は発射できないと。恐ろしい言葉を聞いた気がするが。 Panamera le deja saber que deben organizar una ceremonia para darle el título de Matadragones a Dee por haber acabado con el dragón, así que reúne a toda la aldea para llevar a cabo dicha celebración. Ahí Panamera toma la palabra, les deja saber que tienen unos soldados increíbles y debido a eso deben darles el reconocimiento que merecen. Procede a nombrar a cada uno de los soldados más destacados de la batalla.
Por último y el más importante, al señorito Van, el cual se gana la ovación de todo el público. Esto toma por sorpresa a Van, no esperaba que también lo nombraran a él, pero de todos, él es a quien más le llenan de elogios y todos admiran a Van. Panamera recuerda que en toda su vida jamás había conocido a nadie como él. Ella nació en una familia de tradición de caballeros. Sin embargo, tras descubrir que podía usar la magia, fue enviada a un condado que ofrecía mejores condiciones para su desarrollo y fue apartada de sus padres. Entrenó duro hasta convertirse en capitana, consiguiendo grandes hazañas que con tan solo 16 años fue nombrada comandante y ganó muchos méritos militares. Su majestad estaba más que satisfecho con su desempeño, que le concedió el título de vizcondesa. Cierto día, el conde Ferdinand la llamó para escoltar a su hija, a quien había comprometido con el señor de unas tierras lejanas. Al conocer a esta tierna e inocente niña, Panamera le aseguró que ella se encargaría de descubrir si ese niño era digno de ella. De lo contrario, no tendría que comprometerse y le aseguraría traerla de vuelta. A lo que la pequeña Ruth le dejó saber al instante que eso no sería una opción, pues de hecho su padre la estaba corriendo de su casa, o sea que sí o sí debía comprometerse con él, pues de lo contrario no tendría a dónde ir. Afortunadamente, el chico resultó ser un gran prospecto, tanto que la misma Ruth está dispuesta a cambiar para acercarse más a él. Sabe que ese chico es muy especial, por lo tanto les deja saber que está dispuesta a formar una alianza con ellos. Una vez más, esto toma por sorpresa a Van, pero no puede negar que es una buena idea. De esta forma, no tendrá que preocuparse por un ataque del conde Ferdinand. Ambos se beneficiarían económicamente, sin contar que Panamera es tan poderosa que es mejor tenerla como aliada. Para alguien como él, abandonado por su padre y sin contactos con la nobleza, esta alianza le viene más que perfecta. Así que sin dudarlo, Van acepta la alianza. こちらこそよろしくお願いします。 Después de eso, Van se encuentra en una reunión con Esparda. Los dos se sienten muy aliviados de haber construido esa segunda muralla, ya que fue de gran ayuda en su batalla contra el dragón. Ahora que la muralla ya está lista, pueden enfocarse en mejorar la aldea. Van recuerda que, es verdad, le había comentado que su objetivo era alcanzar los 10,000 habitantes. Esparda lo confirma. Para alcanzar esa cantidad, deben volverla atractiva y conseguir nuevos habitantes. Algo que, de momento, se nota muy complicado. Aunque en eso reciben otra buena noticia. Rango y Bell han traído a unos vendedores de la compañía Mari para echarle un ojo a los materiales del dragón. Van se dirige al almacén. Mientras los dos vendedores analizan la carne de dragón, Rango y Bell mencionan que por esa jugosa carne podrían darle hasta 100 monedas de platino. Van saca la calculadora. Si una moneda de platino equivale a unos 100 millones de yenes, y le dan 100 monedas de platino, ¿significa que un dragón vale 10,000 millones de yenes? Eso es un chingo de dinero, lo que le hace pensar que se ha sacado la lotería con ese dragoncito. No obstante, la emoción le dura muy poquito, porque el precio que esos dos ofrecen es de tan solo 60 monedas de platino, un precio bastante bajo a lo que Van esperaba. あれジャンボの宝くじのはずじゃ。 Antes de cerrar el trato, Van decide consultarlo con Rango y Bell. Al escuchar lo que esos compradores ofrecen, piensan que es un precio ridículo. Pero antes de poder meterle ideas en la cabeza, los compradores interfieren y tratan de persuadir a Rango y Bell para que apoyen su propuesta. Ellos también pertenecen a la compañía Mari y deberían estar a su lado. Además, si no se vende ahora, es dudoso que otros compradores se tomen la molestia de venir hasta la aldea. Está claro que, como todo cerdo capitalista, están tratando de acorralarlo para obligarlos a vender barato. Aún así, Rango y Bell no se doblegan. Su deseo es hacer negocios justos. Creen que la honestidad les traerá beneficios en el futuro y no pueden hacerle eso al señorito Van. Por lo tanto, deciden rechazar su oferta. Los vendedores se retiran de ahí furiosos, mencionando que en cuanto la compañía se entere, serán despedidos. Sin embargo, esto no es problema para Van, pues inmediatamente se le ocurriría una solución. 自分たちで紹介作っちゃえば？ Van les propone la idea de abrir su propia compañía, pero Rango y Bell le revelan que eso es muy difícil, pues existen 3 condiciones para formar una compañía. La primera es pagar una cuota al gremio, la segunda es tener una tienda física, y por último, tener el aval de un noble. Para Van, las primeras condiciones son muy fáciles. El problema es conseguir un noble que quiera apoyarlos, pues recordemos que él no conoce a nadie.
Pero ese problema se resolvería muy rápido y sería Panamera quien lo respalda como su aval. Como ya lo he contado en ocasiones pasadas, su sueño es algún día poseer una fortaleza. Para eso debe ganar prestigio y hacer algo de lo que la gente hable, y piensa que ayudar a dos vendedores honestos es un buen paso para empezar su ascenso. De hecho, le aconseja que él también obtenga un título y forme su propia casa. Ella podría revelar que fue él quien venció al dragón del bosque y así ganaría muchos méritos. Sin embargo, escuchar esto altera al muchacho de sobremanera. Si hacen eso, llamarán mucho la atención. Panamera entiende perfectamente cómo se siente. Ella se sintió igual cuando recibió su título de vizcondesa, pues debido a esto, ganó muchos enemigos y apareció gente que solo quería usarla, pero eso lo resolvió haciéndolo cenizas. Y piensa que si le pasa lo mismo, bastará con que también los haga cenizas, algo que a él se le da muy fácil, aunque Van en serio piensa que ese es un consejo de vida aterrador. Panamera le recuerda que solo quiere verlo crecer muy fuerte y por eso le cede el mérito de haber derrotado al dragón para que le den un título. なんてこった。 Teniendo el respaldo de una noble como Panamera, Rango y Bell lograron fundar su propia compañía. Estaban tan agradecidos con Van que a cambio decidieron darle 130 monedas de platino, algo que era una locura para Van. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Dicho esto, Rango y Bell estaban listos para transportar toda la carne de dragón a la ciudad, pero ahora se encuentran con un problema bastante serio. Los vendedores de antes quedaron tan enojados con Rango y Bell que se llevaron los carruajes y ahora no tienen cómo transportarse. Van resuelve esto de inmediato con su magia, y una vez más Panamera sale al rescate. Ella está planeando ir a la ciudad, por lo tanto pueden usar sus caballos para jalar de la carreta. Como son caballos de batalla, su resistencia y velocidad son de otro nivel. En eso vemos a los vendedores con los carruajes burlándose de Rango y Bell, convencidos de que vendrán con la cola entre las patas para pedirles perdón, aunque en eso observan como un relámpago pasa al lado de ellos. Resulta que eran nada más y menos que Panamera y los chicos, quienes los rebasan en segundos, dándoles una cachetada con guante blanco a esos vendedores envidiosos. Los chicos se dirigen a la compañía Mari. Por su lado, Panamera se reúne con su majestad, el rey Dino. Ella le deja saber que está ahí para pedir un título para alguien especial. Esta persona no se encuentra presente porque es alguien tan excepcional que prioriza el bienestar de su aldea y en este momento está cuidando de su pueblo. El rey pide que dé más detalles de por qué le recomienda a esta persona. Nuestra chica le responde que ha conseguido grandes logros y sobre todo por el gran potencial que tiene. El rey se nota algo incrédulo. ¿Qué hazaña pudo haber realizado un niño sin caballeros ni guardias en una aldea tan pequeña? Es aquí cuando Panamera les revela algo que hace que a todos se les caigan los calzones. フォレストドラゴンの討伐です。 Panamera les revela que ese niño derrotó a un dragón del bosque. Con un acto tan valeroso como ese, el rey piensa que debe ser alguien que domina los 4 elementos. Pero no. Panamera les dice que se trata de un niño llamado Van Ney Fertio, hijo del marqués Fertio, y solo usa la habilidad de producción. Procede a contarle detalladamente todo lo que ha hecho ese niño por la aldea, y gracias a él, la aldea ha florecido como nadie lo hubiera esperado. Esto suena a algo casi imposible de creer para el rey. Entonces, Panamera les muestra el colmillo del dragón como prueba irrefutable de que lo ha derrotado. 討伐したドラゴンの牙です。 Ella conoce muy bien el potencial que tiene ese niño, está segura que alguien tan sabio como él sabrá reconocer su talento y le otorgará tierras más grandes para defender el país. Todo lo antes mencionado le hace pensar al rey que Van es alguien interesante y quiere conocerlo cuanto antes. Por lo tanto, acepta otorgarle el título de varón. Esto hace que Panamera se dirija a la plaza donde anuncia frente a todo el mundo que el joven Fertio derrotó a un dragón del bosque y debido a esto ha recibido el título de varón. La noticia se expande como pólvora por toda la ciudad, preguntando ¿quién es ese niño? Justo ahí vemos a nuestro pequeño, quien mientras Panamera intercede ante el rey por él, Van sigue mejorando la aldea. Esta vez creó 2 torres, las cuales piensa usar como torres de vigilancia ante cualquier peligro que se pueda presentar. Con estos edificios tan imponentes que Van ha construido, Esparda piensa que ya es hora de llamarla formalmente una ciudad. Aunque Van opina muy diferente. Al inicio era la aldea Van. Ahora seguramente querrán llamarla Van Town o algo así. Y lo único que él quiere es que ya lo dejen tranquilo.
Ahora es Arut quien quiere hablar con él. Ella se nota muy nerviosa, casi ni puede mover los labios, pero aún así se arma de valor y le revela que a partir de ahora le gustaría que la llame por su nombre, ya que lo considera más sencillo a que siempre la llame señorita Arut. Nuestro prota nota el esfuerzo que le costó decir eso. Es algo de admirar, por eso Van acepta que a partir de ahora la llamará por su nombre, lo cual hace muy feliz a la pequeña Arut. じゃあアルデ Pero el momento tan tierno entre Arut y Van se ve interrumpido, pues a las afueras de la aldea ha aparecido un grupo de personas que se ven como si vinieran de Venezuela. El que parece ser el líder dice estar asombrado por ver cómo ha cambiado la aldea Sid. Así se llamaba antes de que Van apareciera. El líder le comenta que viene de la aldea vecina. Tiene poca mano de obra joven, les cobran muchos impuestos y se han llenado de población anciana debido a que el vizconde se ha llevado a todos los jóvenes para enlistarlos en el ejército. No podían seguir así y por eso decidieron buscar ayuda. Van sabe que no puede acoger a todas esas personas, pero verlos en ese estado realmente tocó su corazón. Decidió dejar a un lado lo que decía su cabeza de chorlito y optó por aceptarlos en su aldea. Les dará alimento y una casa para cada familia. Además, no les cobrará impuestos por ahora. Los aldeanos se miran entre ellos con incredulidad. Es imposible que alguien se preste a acoger a unos desconocidos y les brinde todas esas comodidades como si nada. Saben que debe haber letra chica, seguramente después los pondrán a hacer trabajos forzados, o peor aún, les pondrán reggaetón todo el día. Pero Van les deja saber que no es así, realmente quiere ayudarlos y él mismo enviará a sus hombres para apoyarlos con la mudanza. El líder le menciona que no será necesario. Ellos cuentan con vacas y ellas se encargarán de transportar las cosas. Esta noticia sorprende a Van. Con la leche de esas vacas podrán hacer mantequilla y todos sus derivados para crear los postres que tanto le gustan. ようこそセアト村へ Después de completar la mudanza, Van prepara el platillo tradicional de la aldea. Una barbacoa para darles la bienvenida. Los aldeanos aún mostraban escepticismo al trato que Van les estaba dando, pero después de ver que la carne no estaba envenenada y que no hay reggaetón por ningún lado, los nuevos aldeanos aceptaron todo lo que Van les ofreció y quedaron encantados con la aldea. Construir una casa y preparar una barbacoa para 300 personas fue muy duro, pero al ver sus rostros de satisfacción, nuestro prota sabe que valió totalmente la pena. Con la leche de las vacas, Till horneó varios pasteles para darles la bienvenida. Solo espera que vivan tranquilos y que disfruten de su vida en esta aldea. Mientras todos disfrutan de ese delicioso pastel, Sparda le menciona que, aunque se han unido nuevos habitantes, aún les falta mucho para alcanzar los 10,000 habitantes. Así que deben seguir desarrollando la aldea, un objetivo que a Van le encanta. よーしこれからも街づくり頑張るぞ Los esfuerzos de nuestro protagonista por hacer crecer esta aldea no se detienen y los frutos están a la vista, ya que después de un día de trabajo duro, nuestro muchacho observa con gran satisfacción cómo las vacas pastan los campos, los niños juegan en el agua y todos los habitantes disfrutan de su estancia en esta aldea. Pero no todo es felicidad para Van, porque a pesar de haber agarrado la pala todo el día y estar cansado, Sparda le dice que es momento de que se ponga a estudiar. Esto fastidia al muchacho, pues se le hace una locura que no le deje descansar ni un tantito. Además, en eso recibe otra mala noticia. Orto y los chicos han regresado del bosque y le hacen saber lo que Van no quería escuchar. Han encontrado una mazmorra. Con la mirada en el suelo se disculpan con él, pues saben que eso solo le traerá problemas. Y yo digo que entonces ¿no era mejor simplemente mantener la boca cerrada? Pero en fin, ya no hay marcha atrás. Así que Sparda decide enviar a Shara como emisario a la capital para informar sobre el hallazgo. Al principio el gordito no quería ir, pero Van lo convenció muy rápido. Le pagaría una moneda de oro y sobre todo le entregó una daga de mitrilo hecha por él. Es un objeto muy valioso que Sara no se lo pensó dos veces y con todo el entusiasmo del mundo emprendió su camino. Aunque ahora a nuestro muchacho se le vendrá otro problema encima, pues ya se le acabó el mitrilo y ya no puede fabricar más espadas. Pero esta última daga realmente valió la pena fabricarla, porque en su camino Sara se encontraría con una terrible escena. Unos orcos han atacado un carruaje y al parecer se cenaron a los humanos. Gracias a esa daga, Sara acabó con esos condenados orcos en un instante.
Él estaba muy sorprendido de la simpleza con la que acabó con esos monstruos, pero quedó aún más sorprendido cuando frente a sus ojos apareció esta bella chica. Ella era la persona que viajaba en la carreta que fue atacada, por eso no duda en darle las gracias por haberla salvado. Esos espléndidos movimientos demuestran que es un caballero de primer nivel, aunque él responde que no, solo es un aventurero de media monta, pero la chica insiste en que él es alguien genial, pues claramente tras salvarla, lo ve con otros ojos. Ella le menciona que su nombre es Flamilia. A partir de aquí caminará hasta la capital y con una mirada picarona le dice que espera pagarle el favor en otra ocasión. El gordito pregunta a qué se dirige a la capital. La chica le cuenta su triste historia. Su padre murió y ahora se dirige a la ciudad en busca de un trabajo como sirvienta. Al escuchar esto, el gordito aprovecha el bug y le ofrece llevarla con él a su aldea. Es una aldea en la frontera que es próspera cada día y todos viven muy felices ahí. Y en vez de cuestionarse un poquito por el peligro de ir a una aldea en la frontera con gente desconocida, la chica va y acepta. 何卒よろしくお願いいたします。 Por otro lado, vemos a Van quien menciona la idea de crear un pequeño pueblo especialmente para los aventureros a las afueras de la aldea. Ese pueblo necesitará a alguien que lo administre y le gustaría que él fuera el administrador. Esparda acepta y al escuchar esto, una sonrisa malévola se dibuja en el rostro de Van, pues claramente hace todo esto para deshacerse del infierno que es estudiar bajo la tutela de Esparda. Mientras llevan a cabo tareas para seguir mejorando la aldea, Xara regresa, le confirma que llevó su mensaje con éxito a la capital y además no regresó solo. Les comenta lo que pasó en su viaje y les presenta a Flamilia. Van no le ve problema en que se una a ellos y la acepta en la aldea, pero una vez más, los problemas no dejan de surgir, porque en ese momento, en las colinas observa como una caravana que emana pura oscuridad se acerca a la aldea. 石物だ。石物が来たぞ。 Estos se dirigen hacia nuestros muchachos y con una voz bien tenebrosa les dicen que están jugando en un lugar muy peligroso. Otro de ellos menciona que deberían regresar a casa antes de que las cosas se pongan feas. Por último, este loco llama preciosa a Flamilia y le dice que es un blanco fácil para los pervertidos. Y lo mejor es que regresen a casa, porque de lo contrario les pasará algo muy malo. Van está cagado del miedo, pero Xara les revela que este grupito realmente es una banda de aventureros bastante peculiares, que en cuanto escucharon que había una nueva mazmorra, fueron corriendo allí en busca de gloria, y la neta, no son malos. Lo cierto es que Xara dice la verdad, lo que estos tontitos estaban diciendo no era para intimidarlos, sino que estaban tratando de protegerlos y solo les estaban advirtiendo de los peligros que hay allá afuera. Pero como son muy toscos y tienen ese aspecto, parecen malos. Sin embargo, realmente tienen un buen corazón. Estos se disculpan por haberlos asustado. Van acepta sus recomendaciones y les asegura que pronto regresarán a la aldea, ya que afortunadamente no está tan lejos. En eso aparece Dee, quien llama al señorito por su nombre, y al escucharlo los aventureros quedan impresionados. Él es el famoso Van Neifertio, de quien tanto se habla en la capital. Creen que es alguien increíble e interesante, pero también se les hace algo muy tierno tenerlo como señor feudal, y muy rápido le tomaron cariño al señorito Van. Justamente en ese momento, Orto y sus muchachos regresan de la mazmorra. Al mismo tiempo aparece Xara. Orto le pregunta quién es esa mujer. El gordito les cuenta que la conoció de camino a la capital. Menciona que los dos se quedarán en la posada hasta mañana y los condenados se retiran juntos, lo cual deja perplejos a todos. Hasta el gordito tiene más pegue que todos los que estamos viendo este video juntos. Mientras Orto se lamenta porque Xara ya encontró pareja antes que él, Van quiere saber más acerca de esa mazmorra. Puriel le responde que afortunadamente no hay tantos monstruos a su alrededor. El problema es que la entrada está muy cerca de un barranco y es muy peligrosa, sin contar que está a 3 horas en carruaje, o sea que está lejísimos. El ambiente alrededor de las mazmorras suele ser muy hostil, por eso hasta ahora solo se habían podido construir pequeños campamentos, y con una mirada como si estuviera tramando algo, Puriel mira al muchacho y le menciona que hasta ahora solo podían hacer eso, pero con su habilidad podrían construir un gran campamento, ¿verdad?
Sin embargo, esta vez Van se niega a ir a la mazmorra, ya que prefiere centrarse en construir el pueblo para los aventureros. Por eso pone un montón de excusas para no ir. Por ejemplo, que es un lugar muy peligroso para un niño como él. Además, si va con ellos, les pedirá que se encarguen de su traslado, tomará varias siestas, sobre todo querrá muchos postres como cena, y necesitará muchos guardias. El muchacho piensa que sus exigencias son muy altas, que terminarán por desestimarlo. Es tan exigente que hasta él mismo se da miedo. わかりました。では準備します。明日には出られるようにしますね。 Pero para Puriel cree que es tan adorable que aceptó cumplirle todas sus condiciones. Literalmente se le volteó la tortilla y al pobre de Van no le quedó de otra que ir con ellos. Por eso, junto a su grupo de confianza y los aventureros, partieron rumbo a esa mazmorra. Después de varias horas de viaje, llegaron a su destino. Ahí Van confirma que el acceso a esa mazmorra es muy complicado, pues deben pasar por un puente, el cual consta de unos simples troncos atravesados. Esto es más que peligroso, así que el muchacho usó su magia para crear un gran puente, mucho más seguro. Y al llegar a la mazmorra comprueba que el camino es muy estrecho, no sabe qué hacer. Por eso pide su opinión a los aventureros para que le recomienden qué construir. Estos le recomiendan construir un casino, una taberna o un parque de diversiones, pero Van se pone furioso y los calla de inmediato. Ni en broma construiría esos lugares que solo traerán perdición. Así que lo primero que hizo fue construir una puerta muy robusta para evitar que los monstruos salgan de la mazmorra. Después, con su magia, creó los materiales necesarios y con la ayuda de los aventureros construyó una base para ellos, algo sencilla según él. Aunque más que base, parecía un palacio. Tenía todo lo necesario para que los aventureros no se aburran y estén cómodos, y ellos quedaron más que agradecidos con el señorito. En eso, Arut menciona haber encontrado algo brilloso y reluciente oculto entre las rocas, y resultó ser nada menos que mitrilo, el mineral que justo se le acababa de agotar a nuestro prota, por lo que piensa que el viaje hasta aquí valió la pena. Todos felicitan a Arut por este gran descubrimiento. Ella les dice que no es para tanto. Y la neta tiene razón, porque no hizo nada más que señalar dónde estaba el mitrilo. Después de terminar su misión, nuestro prota regresa a la aldea, donde el condenado de Esparda ya lo estaba esperando con el cinturón por haber interrumpido sus estudios. Van pide ayuda a quien sea que pueda domar a Esparda, pero ni siquiera Till y Kamshin, quienes siempre aseguran estar dispuestos a dar la vida por él, se atreven a aventarse tremendo problema y se hacen de la vista gorda. Esparda toma al muchacho y se lo lleva con él para darle sus cinturonazos. Después del tremendo regaño que Esparda debió darle a nuestro protagonista, este se encuentra dando un paseo por la ciudad con Arut. La ciudad se ve bastante tranquila, segura y muy bonita, por lo que piensan que ha valido la pena todo el esfuerzo que han puesto para arreglar la aldea. Arut menciona que seguramente todos los que habitan ahí deben vivir felices, pero esta afirmación genera una duda a Van. Así que le pregunta qué hay de ella. Ya lleva un buen tiempo viviendo ahí, así que pregunta si piensa quedarse a vivir con ellos. A Arut comienzan a sudarle las manos y no sabe qué responder. Van le recuerda que él no quiere casarse. Por eso, dejando a un lado lo del matrimonio, le deja saber que tiene las puertas abiertas y solo quiere que ella haga lo que realmente quiere hacer. Esto hace pensar a Arut que lo que realmente quiere es casarse con Van, pero estaba tan nerviosa que en vez de pensarlo, lo dijo en voz alta. Van le dice que no se preocupe, hará como que no escuchó nada. Sin embargo, Arut puede notar cómo la cara le ha cambiado repentinamente a Van y ahora se ve más feliz. En ese momento, Bell y Rango regresan de la capital muy contentos por haber podido fundar su propia compañía. Tal y como lo acordaron, le entregan las 130 monedas de platino, y aunque es muchísimo dinero, a Van ni parece importarle mucho. Además, ellos le mencionan que le trajeron un obsequio especial, un arco mecánico que dispara hasta 10 veces seguidas, la última tecnología de punta de la capital. Y esto sí, vaya que emociona al muchacho. De hecho, no perdería el tiempo y se pondría a analizar a conciencia ese nuevo armamento para poder replicarlo. Aunque el primero que hizo no es como que saliera muy bien que digamos, ya que salió defectuoso. Esto sorprende a Arut, pues hasta el mismísimo Van comete errores. Pero esto no ofende ni detiene al muchacho. Al contrario, le dice que él abraza sus errores y aprende de ellos, pues su magia de producción es lo único que tiene con él. Y hablando de magia, él le pregunta a la pequeña qué habilidad posee. Al escuchar esto, Arut entra en pánico, no sabe qué responder y con la voz temblando, le confiesa que ella nació con la aptitud para la magia de marionetas. 私は9月の魔術の適性が
ます。見たことないな、その魔術。見せてくれる？ Al escuchar esto, Van entiende por qué le costaba tanto contarle sobre su habilidad. Al igual que la magia de producción, la magia de marionetas es considerada inútil. Pero él no cometerá el mismo error que todos, y lejos de juzgarla, le dice que encontrar a alguien con magia para las marionetas es algo súper extraño. Piensa que esto es parte del destino. Por eso le encantaría que le diera una demostración de su magia. Con su habilidad, Van crea una pequeña muñeca de trapo para que Arut use su magia sobre ella. Arut acepta y tras hacerlo, Van queda impactado. Realmente es una habilidad muy increíble. Aunque Teal no opina lo mismo, pues claramente el muchacho solo lo hace para subirle el ánimo a Arut. A Teal no le queda más que seguirle la corriente. Piensa que un espectáculo de baile como ese sería apreciado por los aldeanos. Sin embargo, Arut cree que su magia es tan despreciable que ni siquiera debería mostrársela a los demás. A lo que Van le responde que él pensaba lo mismo. Le recuerda que su mismo padre lo considera un fracasado, pero aún así pudo hacer feliz a la gente con su magia. Por eso está seguro que ella también podrá hacerlo. Arut se queda sorprendida al ver cómo Van tiene confianza ciega en ella, por eso acepta hacer lo que él le pide. Con su magia, Van crea una muñeca de mitrilo especial para Arut. Reunió a todos en el centro de la ciudad para presenciar el gran acto de la pequeña. Ahí todos se reunieron con gran entusiasmo e intriga por saber qué tipo de magia utiliza esa niña. Pero apenas ven el movimiento de esa muñeca, se dan cuenta que se trata de magia de marionetas, esa que en el pasado fue usada para atacar a la realeza, a los nobles, que es tachada como magia de criminales y por eso es tan despreciada. Todos empiezan a murmurar y la miran con cara de asco. Ella siente como todos los ojos caen sobre ella y una vez más se paraliza del miedo. Pero al ver a Van, con la simple mirada, entiende que todo va a estar bien, así que se arma de valor. Su espectáculo, que con mucho amor preparó para ellos, fue un espectáculo en toda regla, lleno de magia y de sentimientos que casi se podían sentir como si Arut pudiera darle vida a esa marioneta. Arut supo llegar al corazón de todos, que todos explotaron en ovaciones hacia la pequeña. Ella estaba impactada de lo que acaba de lograr, jamás pensó que sería capaz de eso. Por eso, al ver a Van, se lanzó a sus brazos, ya que todo lo que ha logrado es gracias a él. Después de ese hermoso espectáculo, vemos a Panamera regresar a la aldea, y lo primero que nota es que Arut se ve muy diferente a como la dejó. Pero antes de todo, lo más importante es que les pide a ambos que hagan reverencia, pues el rey ha viajado desde la capital para verlo. Con gran presencia, el rey se presenta ante él, le informa que se unirá a la nobleza con el título de varón y quiere que se esfuerce para traer lo mejor al país. Van lo acepta con total humildad y espera no defraudarlo. Sin embargo, el rey aún tiene sus dudas con el niño. Por eso le hace jurar que a partir de ahora, todo lo que le pregunte, él le responderá con la verdad y no piensa aceptar ninguna mentira. Nuestro protagonista asegura que así será, pero ahora es él quien pone una condición. Y es que si después de mostrarle absolutamente todo, sigue pensando que es una mentira, entonces ese ya será problema suyo. Su Majestad piensa que efectivamente para ser un niño es muy interesante y él también le da su palabra, así que Van lo lleva a la cima de la torre de vigilancia, donde le muestra toda la aldea, la gran muralla, el foso para almacenar el agua y las balistas para defender la aldea. Incluso se toma la molestia para darles una demostración. El rey está sin palabras al ver el gran alcance del lanzamiento y la potencia de estas balistas, y aún más impresionante es que no necesite magia ni arqueros élite para manejarse. Su Majestad pregunta por la forma tan peculiar de la segunda barrera. El muchacho le responde que la llaman la Fortaleza Estrellada. Al tener múltiples caras, puede atacar desde varias posiciones. Otra vez, el rey y su mano derecha están perplejos. Eso crearía una lluvia de flechas y es algo aterrador. Lo único que le falta es mejorar su defensa aérea. Ha creado varios prototipos, pero aún no sabe si funcionan. El rey lo mira desconcertado, pues habla como si él lo hubiera fabricado. Y bueno, Pan le dice que sí, él los hizo. De hecho, él diseñó la barrera. Además, también él la construyó y lo hizo en tan solo 4 meses. Lo cual otra vez deja sin palabras al rey. Van, ¿qué dijimos de mentir? Para disipar dudas, el protagonista les da una demostración de cómo lo hace. Para eso los lleva al lago. En el camino observan cómo Van se saluda y se relaciona con la gente de la aldea sin diferenciar de estatus.
cómo ha logrado domar a tantos de los aventureros y se lleva con ellos cual si fueran sus hermanos. Y la sorpresa mayor se la llevan al descubrir que en el lago de la aldea habitan unos Abkalus, las criaturas míticas que pensaron nunca ver en su vida. Ahí Esparda hace emerger una gran roca desde el suelo y con su magia, en un segundo, Pan crea una muralla. El pobre rey piensa que ya ha visto suficiente por el día de hoy, pero no tan rápido, amigo, porque el rey Vesta le pregunta a Ban ¿quién es ese del atuendo pomposo? Ban le responde que es el máximo gobernante de su tierra. Al estar a su mismo nivel, Vesta debe mostrar respeto hacia él. Como líderes, les gustaría formar una alianza, por eso le entrega un mineral precioso como obsequio. Y una vez más, el rey se queda sin aliento. Esa piedra de color rojizo brillante es nada más y nada menos que oricalco, el mítico mineral conocido como el metal de los dioses. Es tan raro que el mismo rey jamás lo había visto. Es tan valioso que un herrero, por el simple hecho de fabricar una espada con ese material, cobraría miles de monedas. Y por si no los había sorprendido demasiado, en un instante Ban crea una espada con el oricalco. 何か El rey no puede creer lo que sus ojos están escuchando. ¿Cómo es posible que ese niño haya sido capaz de crear una espada como si nada? Ban trata de evadir su pregunta, pero al final no le queda más que confesar cómo lo hace, con la condición de que, pase lo que pase, nunca lo mande a otra aldea. Al rey le parece que lo óptimo es que se mude a la capital, cosa que Ban rechaza rotundamente. Si se aleja, ¿quién protegerá al pueblo? Lo único que quiere es crear un lugar donde la gente pueda ser feliz, y su único deseo es hacer prosperar esas tierras. Y a su majestad no le queda más que resignarse a dejarlo a cargo de esa tierra, con tal de contar con su cooperación. Por último, al rey le gustaría visitar la mazmorra, pero todavía le cuesta digerir todo lo que vio, así que de momento lo mejor es regresar a la capital. Sin embargo, el viaje tendrá que esperar, porque como ya es habitual, en ese momento un dragón ataca la aldea. Pero lejos de asustarse, con gallardía, Ban y Panamera se preparan para enfrentarse a esta amenaza. La bestia se acerca cada vez más a la aldea, lo que le permite ver que se trata de un guiberno y que un hechicero cabalga sobre él. Esto les hace pensar que no es un guiberno salvaje, alguien lo está controlando y temen que una amenaza más grande está por venir. Específicamente, el rey tiene la idea de que esto es obra del reino de Yalineta. Por su parte, Ban piensa en cómo atacar. Las flechas de la balista no tienen la altura como para darle alcance a esa bestia. Por eso, aunque no está lista, no les queda más que usar su nuevo prototipo. Mientras tanto, en el bosque vemos a un tipo de pelo verde caminando junto a otros soldados, y este nos confirma lo que el rey pensaba. Ellos son soldados del reino de Yalineta que han empezado una misión de conquista de la aldea de Sid. El reino de Yalineta ha estado en conflicto durante décadas con el reino de Escudería. Ha llegado el momento de ajustar cuentas de una vez por todas, por eso le encargaron a él, el soldado más poderoso, esta misión, y asegura que será pan comido. Pero eso está por verse. Cuando llegan a la aldea, quedan sorprendidos al ver esta imponente muralla. Es imposible que hayan fortificado esa aldea en tan poco tiempo y según él piensa que es un simple espejismo, así que ordena a sus hombres destruir esa puerta. Ellos toman un gran tronco y con todas sus fuerzas comienzan a golpearla para destruirla, pero no le hacen ni cosquillas y no se explican qué rayos está pasando. En eso escuchan una tierna voz que se presenta ante ellos y les dice que es el señor de esta aldea. Una vez más, el tipo piensa que tiene alucinaciones. ¿Cómo carajos un niño podría ser el líder de una aldea? Así que pregunta qué clase de truco usaron para levantar esas murallas. Ban le responde que la construyó él junto a los aldeanos. Esto saca de quicio al tipo, porque piensa que solo se está burlando de él, así que no duda ni un segundo en ordenar que el guiberno ataque. Como ataca desde las alturas, sus murallas no servirán de nada, y con una carcajada se burla de ellos, pues ahora sí conocerán el verdadero terror. Pero Ban responde ordenando a Panamera entrar en acción, y la pechugona activa el nuevo prototipo de Ban. Con un solo disparo, crea una terrorífica lluvia de shurikens que acaban con ese guiberno. Y eso que solo era un prototipo, ¿eh? El mismísimo Ban estaba sorprendido, pues para ser la primera vez que lo usa, no salió nada mal. Ante el gran poderío de esta aldea, a los soldados no les queda más que rendirse. Esto no solo dejó intrigado a los enemigos, sino también al mismísimo rey, quien ordena que en cuanto vuelvan, deben investigar a fondo esa aptitud mágica.
Tras tomar como rehén al príncipe, con sus tiernas técnicas de tortura, Panamera le sacó toda la información a este tipo, confesándoles que esta misión se ha estado preparando desde hace años. Decidieron empezar por esta aldea, pero ahora mismo otra unidad está atacando su principal objetivo, la ciudad fortificada de Scudetto. Inmediatamente, Panamera le lleva esta información al rey. El consejero le recomienda al rey regresar rápidamente a la ciudad y preparar la artillería para defender la ciudad. El rey responde que eso está pensando, pero si no han partido es porque antes quiere hablar con alguien. Este le pide a Van su ayuda para defender la ciudad. Nuestro protagonista se ve sorprendido y no sabe qué responder. Normalmente, nadie se negaría a rechazar una petición de su alteza, pero eso no aplica para él. Él solo quiere vivir tranquilamente y no salir de su aldea. Así que agradece su oferta, pero teme que debe rechazarla, ya que irse en este momento significaría abandonarla cuando está en pleno desarrollo. Esto no le cuadra para nada al rey, ya que la aldea tiene una defensa descomunal y cuenta con todo lo necesario. Es una ciudad en toda regla. Pero según Van, no es ni siquiera el 10% de todo lo que quiere desarrollarla, dejando una vez más sin palabras al rey. ¿Todavía quiere más? Panamera suelta una gran carcajada, mencionando que está ansiosa por ver hasta dónde llevará esta aldea, pero también le aconseja ceder a esta petición. Ante una crisis nacional como esta, los nobles deben unirse. Es como un juramento que se hace al recibir el título de noble. Van lo piensa detenidamente y entiende que es su deber como noble, por eso termina aceptando, pero será con otra condición: que él dirija a sus tropas. El rey no le ve problema alguno y acepta. Sin perder un segundo más, Van reúne a todos sus compañeros para partir a la batalla. A todos menos a Esparda, ya que este está viejito y mejor decide dejarlo a cargo de la aldea en su ausencia. Estando todos listos, Panamera decide adelantarse para informar al conde Ferdinand la situación y después partirá rápidamente hacia la ciudad de Scudetto. Antes de despedirse, Van le comenta la idea de cargar con él unas cuantas balistas, ya que serían de gran ayuda en la batalla. El problema es que son enormes y no hay forma humana de cargarlas, pero es aquí cuando la inútil de Arut deja de ser tan inútil, porque les menciona que puede usar sus marionetas para cargar con esas balistas. Van agradece su ayuda y se dirige hacia sus tropas. Esta será la primera campaña de la Orden de Sith. Su misión será defender la ciudad de Scudetto y aunque entiende que tienen miedo, les asegura que él los protegerá. Hará lo imposible para que todos regresen sanos y salvos, y cuando esto haya pasado, regresará para seguir desarrollando su adorada aldea. バーベキュー大会を楽しみましょう。 En otra parte de la historia, vemos al padre de Van, quien es informado del ataque de Yalineta hacia Scudetto. La aldea de Van está cerca de ahí. Según los informes, Van recibió el título de varón por haber derrotado a un dragón, por lo que el mayordomo sugiere pedirle ayuda, pero el señor Jalpa solo se burla. Esa aldea está en una situación precaria, no cuenta con tropas, y su hijo nació sin magia de los 4 elementos. Piensa que solo son rumores, y esa aldea no tiene nada que aportar. Tras haberse burlado de su hijo otra vez, el marqués se dirigió al campo de batalla donde recibió una triste noticia. Yalineta mandó a cientos de gibernos y están utilizando un arma nunca antes vista. Debido a esto, la ciudad ha caído rápidamente. El marqués ordena la retirada para reagruparse, pero antes de eso, un giberno se dirige hacia él para atacarlo, lo que le hace pensar que este es su fin. Sin embargo, de la nada, el giberno cambia de dirección, como si algo lo hubiera hecho cambiar de objetivo, dejando al marqués en shock, sin entender qué acaba de pasar. 仕留めずに去っていくだと。一体何が起きておるのだ。 En eso vemos a Van junto a sus tropas, quienes también están sorprendidos por la situación. Jamás pensaron que la ciudad caería tan rápido, y en gran parte es debido a esa nueva arma de la cual nadie tenía conocimiento. Orto le menciona que ahora mismo los soldados de escudería deben estar contraatacando, pero con el poder que ha mostrado Yalineta, en este estado deben retirarse. Van optó por hacer algo para ganar tiempo y que los caballeros pudieran escapar. Con su magia, Arut utiliza su marioneta para pelear contra los gibernos, mientras que los chicos pelean cuerpo a cuerpo con el enemigo. Gracias a esta distracción, fue que atrajeron a gran parte de los soldados hacia la puerta oeste, y sin pensarlo, Van salvó la vida de su padre. Justamente en ese momento, vemos a Murcia junto al marqués, quien sigue sin explicarse por qué ese giberno no lo atacó, aunque nosotros ya sabemos por qué. En eso aparece el rey. Jalpa le explica la situación. La ciudad de Scudetto ha caído. El consejero le pregunta que entonces cómo consiguieron escapar. Jalpa responde que simplemente de la nada, los gibernos dejaron de perseguirlos y se dirigieron a la puerta oeste, a lo que el rey le menciona que seguramente fue el barón Van quien los cubrió para que escaparan. Pero una vez más, su padre no cree nada.
Es imposible que ese perdedor haya logrado algo así, pero el rey le asegura que así es. Él mismo lo vio con sus propios ojos, y aunque su padre se nota incrédulo, Murcia se ve muy feliz de que su hermanito esté logrando grandes cosas solo. とても誇らしい気持ちです。 Al terminar su batalla, Van piensa que ha cumplido con su misión como noble y lo mejor sería regresar a casa, pero si no recuperan Scudetto, esta amenaza no desaparecerá, por lo cual deciden quedarse y seguir combatiendo. Arut le menciona su preocupación, es la primera vez que ve la guerra de cerca y es algo aterrador, por eso preferiría que no vuelva al campo de batalla. Pero Van le responde que Panamera es su aliada, ella está en el campo de batalla y no pueden abandonarla. Esto le da una idea, crear unas catapultas. Si les envía al campo de batalla, podrán darles apoyo sin exponerse a un combate cuerpo a cuerpo. Una idea que alegra mucho a Arut. Van crea los primeros prototipos de esas catapultas. Le quedaron increíbles a la primera, que prácticamente están listas para regresar a la batalla. さあ、明日に備えて作戦会議を始めようか。 Al amanecer, nuestros protagonistas emprenden el camino para llevar las nuevas armas a la ciudad de Scudetto. Sin embargo, Van no se ve muy cómodo con esta situación, ya que por culpa de eso, ahora tiene que regresar al campo de batalla, cosa que había prometido no hacer. En su camino se encuentran con una pequeña ciudad cercana a la ciudad de Scudetto. Aunque parece una ciudad bastante tranquila, nota que está llena de soldados. La razón es que el ejército de escudería la está usando para reagruparse, lo que significa que su padre debe estar en esta ciudad. Y efectivamente, en ese momento, el señor Halpa aparece ante él. 久しぶりだな、バン。 Su padre dice que ha escuchado mucho de él últimamente y menciona todos los logros que supuestamente ha conseguido. Por ejemplo, que derrotó a un dragón. Van le confirma que así es, aunque para restarle importancia, menciona que solo fue un dragón de bosque. Pero esto deja sorprendidos a todos, pues ni siquiera su propio padre sería capaz de derrotar a una bestia como esa, y mucho menos alguien que nació sin la magia de los 4 elementos. Van les deja saber que lo hizo usando su magia de producción, con la cual creó unas balistas, pero una vez más su padre no entiende nada de lo que está hablando. Van le dice que entonces podría mostrárselas después de saludar al rey, pero su padre simplemente muestra desinterés en su hijo. Y mejor se dirigen a esa reunión tan importante con el rey para tratar esta situación que está azotando a su reino. Ahí se reúne la élite del reino de escudería, y entre ellos se halla el señor Ferdinand, el padre de Arut, y quien vendría siendo su suegro. El rey pregunta al conde sobre la situación actual. Este no duda en expresarle su preocupación. El reino de Yalineta conquistó Scudetto en un instante, gracias al poder de los Givernos y de esas esferas negras que han causado un gran destrozo, y no podrán ganar si no las detienen. Pero hacerle frente a estos Givernos es muy difícil, y al primero al que el rey le pide su opinión es a Van, preguntando si acaso tendrá alguna estrategia en mente. Este plantea una pregunta muy simple. Bastará convencer a los Givernos antes de que lancen esas esferas. バカなことを。子供のたわごとだな。 Pero al ser un niño, los demás condes no lo toman en cuenta y solo se burlan de él. Mientras tanto, el consejero piensa que normalmente esto estaría fuera de discusión, pero con Van de su lado piensa que podrán hacerlo. Así que el rey le propone ir a la vanguardia para recuperar la ciudad, pero Van le responde que no tiene la intención de exponerse a ir al frente, preferiría ir en la retaguardia ya que no quiere lastimarse. Esto pone aún más locos a los demás condes. Es inconcebible que le responda al rey con tanta soltura y además que sea un cobarde. Incluso su mismo padre se levanta de la mesa y con el rostro lleno de furia lo mira directamente y le dice que está siendo un insolente, cuando solo es el señor de una aldea remota y sin recursos. 立場をわきまえるのだな。 Pero Van no agacha la cabeza ante su padre y lo enfrenta. Ellos, como grandes nobles, no tienen idea de cómo un señor sufre por defender una aldea pequeña. Se ha esforzado mucho junto a sus subordinados para que la aldea prosperara. Sin embargo, siendo pequeña, si Yalineta decidiera atacarlos, caerían en segundos. No es un caso de egoísmo, no quiere arriesgarse a morir porque su deber es proteger a su aldea. Que vaya en la retaguardia no significa que se vaya a quedar de brazos cruzados mientras los demás mueren. Por el contrario, usará su poder para inclinar la balanza de su lado. Al escuchar la confianza con la que habla, a pesar de ser un niño, el rey sabe que es alguien muy prometedor, y Panamera, con una sonrisa, deja ver la confianza que tiene en el muchacho. Sin embargo, otra vez su propio padre arremete contra
contra él, diciéndole que es un chiquillo que no entiende la gravedad de la situación y mejor debería callarse. Van recuerda que prometió que le mostraría sus inventos y este es el momento perfecto para hacerlo. Así que los lleva afuera donde su magia de producción crea una balista gigante en unos segundos, pero ni así su padre confía en él, mencionando que aunque se vean imponentes, no deben servir para nada. Lo mejor será preparar su ejército y una vez más se larga de ahí, ignorando completamente a su hijo. Pero quien sí sabe apreciar su talento es el rey, porque este no duda en mostrar su emoción por el gran invento que Van acaba de crear. Por eso le deja saber que tiene sus esperanzas puestas en él, y Van agradece su confianza. 頼りにしているぞ、男爵。はい。 Pero Van no es el único rechazado, porque en eso Arut se topa con su padre, el conde Ferdinand. La pequeña tiembla de miedo al verlo, ya que no tienen los mejores recuerdos de él. Ella pregunta por su madre, pero su padre le responde que anda por ahí. Literalmente le dice eso. Él tiene que hacer los preparativos para la guerra, está muy ocupado, y se marcha de ahí sin siquiera darle un abracito, ignorándola por completo. Mientras Van observa todo desde lejos, se da cuenta de que los dos son iguales. Los dos son despreciados por sus padres. アルテ様、こちらへ。 Pero dejando esa triste situación de lado, Van prepara todo para la batalla decisiva. Panamera sabe que si Yalineta tomó tan rápido la ciudad, fue gracias a esa arma de destrucción masiva, por lo que piensa que la era de ganar batallas usando la magia de los 4 elementos ha terminado. Dean pregunta si eso significa que Yalineta es el reino más poderoso del mundo. Panamera le responde que ahora mismo eso parece, pero si todo sale bien, el más poderoso será el que este niño ha construido. La operación para recuperar Scudetto inicia, todos se lanzan al campo de batalla y una sangrienta batalla se desata entre los soldados. Mientras Van espera que aparezcan esos guibernos para usar sus catapultas, en lo alto de la muralla vemos a este tipo, el encargado de proteger este fuerte, quien se ríe de ellos al pensar que los aplastará. Su misión inicia lanzando una ráfaga de flechas. Nuestros guerreros se protegen de ella cubriéndose con los escudos de hierro. El tipo del pelo verde no se explica cómo rayos sus flechas no les hicieron nada, y eso es fácil. Van creó esos escudos, y eso que fue de última hora. El tipo piensa que ese mocoso es un insolente, por lo que ordena a los magos lanzar sus mejores hechizos, jactándose de que no habrá forma de resistir. Pero es ahí cuando un fuerte estruendo estremece el fuerte. Mientras Van y su grupo peleaban en el frente, Panamera junto a los demás creó un grupo para aprovechar la distracción y derribar la puerta principal. Entre todos juntan el poder de sus mejores ataques y logran destrozar esa puerta. Nuestros héroes logran entrar a la fortaleza, el tipo ordena que los detengan y entre ambos bandos se desata una feroz batalla. Todos y cada uno de los súbditos de Van ponen su granito de arena para salir victoriosos. Halpa se mira sorprendido por la fuerza de todos ellos, preguntando quiénes son todos ellos, a lo que Orto le revela que son los hombres de Van, dejando a su padre sin palabras una vez más. Ante el nivel mostrado por el reino de escudería, a su rival no le queda más que usar su arma más poderosa, los guibernos. Inmediatamente decenas, cientos de guibernos aparecen por los cielos, erizando la piel de todos. Sin embargo, era el momento que Van tanto estaba esperando para usar su nuevo invento. Ordena que disparen las catapultas y cuando la munición está en el aire, estas expulsan miles de shurikens, arrasando en segundos con todos esos guibernos, aniquilando así la principal fuerza del enemigo y dejándolos fuera del juego. Ahora son nuestros héroes quienes tienen el sartén por el mango, y al no encontrar salida, el enemigo y sus hombres deciden rendirse, obteniendo así la victoria para nuestros protagonistas. Tras recuperar la ciudad de Scudetto, Halpa regresa a su reino. Murcia trata de detenerlo, preguntando si de verdad es tan inhumano como para marcharse sin siquiera despedirse de Van. Halpa simplemente se detiene a mitad del camino y se queda mirando la ciudad desde lejos. 私の考えは間違いだったのかもしれん。 Después de derrotar al enemigo, están que no caben de la emoción, pues lograron derrotar a esos pajarracos y no sufrieron pérdidas mayores. A lo mejor sí, por ahí algún personaje de relleno, pero esos no importan. Tras capturar al comandante de Yalineta, otra vez con sus dulces métodos de tortura, Panamera hace hablar al tipo. Este suelta la lengua y les revela algo aún más aterrador. El reino de Yalineta tenía 3 objetivos: la aldea Sith, la ciudad de Scudetto
y el último de ellos, el condado de Ferdinand. アルテの故郷だ。 Al enterarse que el lugar donde creció está en peligro, sin titubear ni un segundo, Harut decide regresar al condado de Ferdinand. Sin embargo, será con una condición: quiere ir sola, no quiere seguir dependiendo tanto de él. Este es un problema familiar que debe ser resuelto por su propia gente. Y con un ligero toque sobre su hombro, Harut se disculpa con Van. Al escuchar esto, Van lo entiende todo. Si el señor de una aldea marginada salva un condado como el de Ferdinand, la reputación del conde caería y le quitarían gran parte de sus tierras. Es decir, Harut está buscando todas las maneras posibles para que su reino no salga tan afectado de esta terrible guerra. Y Van lo entiende todo perfectamente. Se resigna a no acompañarla esta vez, pero a cambio le pide que acepte asignarle una escolta personal. Harut agradece su preocupación e inmediatamente parten hacia el condado de Ferdinand. Al llegar observan cómo su hogar está hecho un desastre y esto rompe el corazón de Harut. Ella corre desesperadamente en busca de su madre, pero es detenida en seco por la aparición de una horda de guibernos que continúan atacando con esas terribles armas. Orto es consciente de que si atacan en este momento, aún pueden hacer algo por su ciudad, así que le pide que le ceda el mando de esta unidad. Sin embargo, Harut rechaza su propuesta. Repite que debe ser la familia del conde quien supere esta adversidad. Esto le parece una locura a Orto. ¿Cómo carajos piensa pelear contra semejante ejército? Harut se queda callada buscando una respuesta. Y mientras eso pasa, en el interior del castillo, conocemos a estas dos personas, la madre de Harut, llamada Sharon, y a su hermana mayor, de la cual no nos dicen su nombre. Con temor observan cómo sus tierras están cayendo. Al ver que todo está perdido, la señora Sharon está lista para autodesvivirse antes de que sean capturadas. Y al ver el rostro de tristeza de su hija, Sharon recuerda a Harut, quien siempre tenía esa tristeza en sus ojos. Regresamos al campo de batalla, donde el ejército de Yalineta ha arrasado con toda la ciudad y está a escasos minutos de obtener la victoria. Pero es aquí cuando repentinamente los guibernos empiezan a caer como moscas, puesto que Harut está usando su magia de marionetas y con su soldado, al cual llama Autómata, está peleando contra esas bestias. Todos los soldados no pueden entender qué rayos está pasando. En eso observan una bandera del condado de Ferdinand ondeando en las colinas. Entienden que el reino de Escudería ha enviado refuerzos, por lo que el ejército de Yalineta cambia de objetivo y ahora se dirige a la colina. Aunque Harut no puede esconder su miedo, se arma de valor y le pide a Orto le preste su fuerza y le ayude a salvar su hogar. Obviamente Orto acepta, entran por fin en combate y desata una sangrienta batalla entre ambos bandos. Nuestros héroes dieron una gloriosa batalla y con la ayuda de la marioneta de Harut lograron asegurar esta zona, pero todavía no canten victoria porque en esos momentos aparece la peor amenaza de todas, un ejército de cientos de guibernos listos para arrasarlos con sus armas de destrucción masiva. Su objetivo es acabar con el caballero plateado. Todos se lanzan contra él, pero la marioneta logra repeler a algunos cuantos. El problema es que la batalla ha sido tan feroz que ya ha perdido uno de sus brazos. Son tantos guibernos que la derrota de la marioneta es inminente, pero es aquí cuando pasa algo que deja sorprendidos a todos. Aparece una segunda marioneta, que también es controlada por Harut, dejando boquiabiertos a todos. Se necesita mucha energía para controlar una marioneta de esa manera, lo que significa que esa niña es muy poderosa. Mientras Harut prepara un ataque especial, recuerda que siempre ha sido considerada un fracaso. Nació con una aptitud mágica que es despreciada por todos, por lo tanto juró que nunca más volvería a usarla. Sin embargo, el señor Van la salvó. Gracias a que él ha estado a su lado, pudo recuperar su confianza. Por eso, ahora está segura de que con su magia podrá salvar a sus seres queridos. Prepara un ataque llamado Aventador, y ambas marionetas se lanzan contra los guibernos, acabando uno a uno con ellos. Mientras los guibernos caen como moscas, los soldados de Yalineta nos explican qué carajos acaba de pasar. Son el ejército más poderoso del mundo. ¿Cómo puede ser que hayan sido exterminados en segundos por un solo soldado, y que además ni siquiera saben de quién se trata? Al no saber quién puede ser ese monstruo, a los enemigos no les queda más que salir huyendo, y nuestros héroes celebran airadamente porque han obtenido la victoria.
Tras haber expulsado al enemigo, Arut le da las gracias a sus marionetas, sabe que gracias a su intervención logró proteger a su familia, y fue gracias a esos 2 obsequios que el señorito Van le regaló que pudieron ganar la batalla, pues esa escolta de la que Van le habló no se refería a Orto, sino más bien de una segunda marioneta que resultó ser de gran ayuda en esta batalla. Justo en este momento volvemos a ver a su madre y a su hermana, quienes se encuentran perplejas al ver cómo el ejército de Yelineta ha sido expulsado rápidamente, preguntándose quién es ese misterioso héroe que los ha salvado. En eso aparece el conde Ferdinand, quien se encuentra feliz al ver que no se autodesvivieron. Su hija pregunta si sabe de dónde provienen esos refuerzos. Ferdinand le responde que no, aunque tiene algunas pistas. Escuchó que fueron 2 marionetas quienes hicieron retroceder a Yelineta, y además quien los lideraba era una pequeña niña con el pelo de color blanco. Al escuchar esto saben que no puede tratarse de otra persona que no sea Arut. A pesar de que la echaron de su casa como a un perro, ella regresó para salvarlos, y esto provoca que Sharon comienza a llorar desconsoladamente, sintiéndose culpables por haber sido muy crueles con ella. Antes de regresar a la aldea, Arut echa un último vistazo al lugar donde creció. El gordito le pregunta si no piensa ir a ver a sus padres. Si se enteran de que ella los ha salvado, seguramente la recibirán con los brazos abiertos, pero con tristeza en su mirada, Arut le responde que no. Ella solo les causa problemas, su madre detesta su magia de marionetas, sabe que nunca será aceptada, así que se retira muy triste porque, aunque lo ha dado todo de sí misma, sigue siendo una pestada para su familia. Al regresar a la ciudad, la princesa es recibida por todos y estos están muy felices de que haya regresado sana y salva. Sin embargo, Arut continúa muy triste, pues siente que es una inútil, ya que, aunque ganaron la batalla, no pudo guiar a todos con la confianza como lo hace Van, y si no fuera por sus marionetas, todos estarían con San Pedro. Pero Van le dice que lo hizo muy bien y que debería tener más confianza en sí misma. Controlar a 2 marionetas como ella lo hizo es asombroso. Por eso, con una mirada llena de sinceridad, le repite que lo hizo muy bien. Al escuchar esto, Arut se cae en pedazos y empieza a llorar desconsoladamente. A su vez que los demás tienen un nudo en la garganta. Claramente entienden su dolor por ser rechazada por su familia. Pero Van le deja saber que ahora este es su hogar. Y pasados unos días, Van da una vuelta por la ciudad con Arut para mostrarle los avances que ha hecho. Construyó un centro comercial enorme, construyó muchos edificios y una posada en el centro de la ciudad. Literalmente el desgraciado llevó esta aldea al siglo XX en un abrir y cerrar de ojos. Arut mira con asombro lo hermosa y viva que se ve la aldea, a lo que Van le menciona que lo hace simplemente porque quiere que todos vuelvan felices. Y la verdad es que Van parece ir por buen camino. Aunque las edades, la raza y las personalidades de todos son muy diferentes, todos se llevan bien entre ellos y disfrutan de vivir ahí. Y tal y como nuestro muchacho lo prometió, por haber regresado sanos y salvos de la batalla, prepararon una gran barbacoa. Y mientras observa cómo todos disfrutan de su estancia en la aldea, Van recuerda que, aunque nació siendo un noble, fue exiliado por su padre por nacer con una habilidad inútil. Sin embargo, gracias a eso, conoció a grandes amigos y pudo desarrollar esta aldea que se ha convertido en lo que más ama en esta vida. Y así termina nuestra historia. ¡Qué bonito! みんなありがとう。バン様。 Bueno, no tan rápido, porque de la nada, Esparda aparece quien le dice que muy bonito todo, pero es hora de que se ponga a estudiar. En eso también aparece Dee. Este le dice que lo pondrá a entrenar con la espada de una manera tan fuerte que sus huesos suplicarán clemencia y lo convertirá en el mejor espadachín de la aldea. Nuestro Van sale corriendo lo más lejos posible de ese par de locos. Todos lo alientan a que escape y conforme corre por la ciudad, recuerda cada uno de los momentos que ha vivido en la aldea, desde el primer hasta el último edificio que ha construido. Y ahora sí, aquí acaba nuestra historia. 気楽に楽しい領地を作っていくぞ。